Ser podcast. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. Ahora que se ha comprobado el retraso que lleva Europa, que llevamos en Europa con las vacunas, ahora que ha crecido la tensión con el Reino Unido por las dosis que se exportan y ahora que Alemania estudia prohibir la salida de turistas al extranjero, los líderes de la Unión se reúnen hoy en una cumbre decisiva para asegurar que cumplimos con el plan de vacunación y para tratar de coordinar el caos de estos días con las restricciones a la movilidad, porque se puede ir de un país a otro, pero no de una comunidad a otra. Es decisivo el momento porque el retraso en las vacunas es evidente, pese a lo cual España mantiene que a finales de este mes o a principios de abril, como mucho, estará vacunado el 80% de los mayores de 80 años. Ayer ya les contamos aquí en la SER que en la mayoría de las comunidades no ha sido vacunado ni siquiera la mitad de esos mayores. José Luis Astre, buenos días. Hola, buenos días. Y es decisivo el momento porque algunos países se plantean prohibir los desplazamientos o endurecer las restricciones. Como va a debatir Francia hoy mismo, Bruselas y Londres han emitido un comunicado de colaboraciones de dosis almacenados en Italia, como se supo en la víspera de la cumbre telemática que van a tener hoy los líderes europeos. Sobre las vacunas retenidas en Italia y el malestar que hay con AstraZeneca, ha hablado con el comisario europeo nuestra corresponsal Griselda Pastor. Las dosis encontradas en Italia confirman un problema muy grave con AstraZeneca, que desde hace muchos días evita responder a los requerimientos de Bruselas, aunque la empresa no podrá exportar nada que no sea para los países que no pueden pagar. Aparte, lo que va a poder enviarse a través de COVAX a países muy pobres que lo necesitan, el resto se quedará todo en los estados de la Unión. Es Thierry Breton, el comisario del Mercado Interior, molesto profundamente con esta empresa y pendiente ahora de que la Agencia del Medicamento confirme la autorización para una planta que AstraZeneca tiene en Holanda y donde parece se han producido una parte de estas dosis encontradas en Italia. Hasta que la autorización llegue no se pueden distribuir, pero según Breton, esto es cuestión de días. Y si el momento es decisivo, como decíamos, también es por la manera en que países como Alemania intentan frenar la salida de turistas al extranjero. Berlín, Carmen Viñas. El gobierno de Merkel estudia si prohibir temporalmente los viajes al extranjero, especialmente a destinos vacacionales populares, una medida que se tomaría con carácter temporal y que está siendo analizada por los correspondientes departamentos. La canciller Merkel y los presidentes regionales acordaron el lunes exigir un test negativo para la entrada a Alemania, aunque el lugar de origen no sea considerado una zona de riesgo. La medida se tomó después de acaloradas discusiones por el boom de las reservas a Mallorca, mientras que en Alemania está prohibido viajar por el interior del país por motivos turísticos. AstraZeneca ha publicado esta madrugada el ensayo clínico completo que Estados Unidos dijo que tenía datos desfasados. Con esas nuevas cifras en la mano, la vacuna tiene una efectividad no del 79% como hasta ahora, sino del 76%. Y el gobierno y las comunidades no endurecerán las restricciones para la Semana Santa, pero sí se plantean nuevas medidas para después del festivo. Es la propuesta que tendrá hoy sobre la mesa la Comisión de Salud. Que va a hacer recomendaciones que ya luego estudiaría en todo caso el Consejo Interterritorial. La recomendación en concreto es que se cierren los interiores de bares y de restaurantes en aquellos territorios que superen los 150 casos por cada 100.000 habitantes. Eso ahora mismo incluiría pues a Madrid, Cataluña, Asturias, País Vasco, Navarra, Ceuta y Melilla. Lo que sí veremos esta Semana Santa es más presencia policial. Teresa Rubio. El despliegue será más o menos como el del pasado fin de semana, en el que se realizaron más de 162.000 controles que dieron lugar a casi 10.000 propuestas de sanción. A Marlaska también le han preguntado por la entrada por aeropuertos de turistas europeos. España, ha dicho, sigue las recomendaciones que se dictan en la Unión. Dentro de esas recomendaciones señalaba que debía evitarse la restricción de los movimientos dentro de lo que es el territorio Unión Europea, adoptando medidas complementarias caso de ser necesario. Como la petición de PCR a los viajeros de los países con más incidencia. Esta mañana repasaremos con detalle lo que Aznar y Rajoy declararon en el juicio de la Caja B del PP. Y vamos a contrastar aquello que dijeron como testigos con lo que ya ha dictaminado la justicia, porque ellos, los dos expresidentes, niegan la contabilidad paralela del partido que ya han acreditado en sentencias previas la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo. No he recibido ninguna cantidad ni responde a ninguna consideración que me pueda afectar esas anotaciones. Que ni conocía esos papeles, ni conozco esos papeles, ni tengo ningún indicio sobre su fundamento ni sobre su justificación. No hay ninguna caja B del Partido Popular. Habrá unos papeles de Bárcenas
que son los papeles del señor Bárcenas que él tendrá que explicar. A mí, desde luego, no me ha entregado ninguna contabilidad B, por tanto es metafísicamente imposible que yo haya podido destruir esos papeles. Y el gran asunto político del día tiene nombre propio, Toni Cantó. Hace 9 días que se fue de la ejecutiva de Ciudadanos, enfadado porque su partido no hacía la renovación que él estaba pidiendo. Bueno, pues hoy le hace él la renovación al PP, al que se incorpora a través de la candidatura de Díaz Ayuso. Lo que no está claro es que esa incorporación sea del agrado de Ayuso y de su equipo. De momento, Laura Gutiérrez, se van aclarando las listas en las elecciones de Madrid. Buenos días. Buenos días, sí, pero el fichaje de Toni Cantó va a traer cola porque solo unas horas antes Ayuso había anunciado que los puestos del 2 al 8 de la lista serían para sus consejeros, para la secretaria general del PP de Madrid, Ana Camins, y para el portavoz del grupo en la Asamblea, Alfonso Serrano. Fuentes del partido reconocen a Radio Madrid que ahora seguramente tengan que hacerle un hueco a Toni Cantó. No está claro que el fichaje haya sido, como dices, de agrado para la presidenta. De hecho, en Sol, en su gobierno, todavía no han confirmado la incorporación. Guardan silencio. El fichaje lo celebró el PP de Madrid en su cuenta de Twitter y sabemos además que la presidenta ni siquiera estuvo en la famosa reunión del partido con Cantó para cerrar su incorporación a la candidatura de Ayuso. Es jueves, es 25 de marzo y nuestro punto de hoy, Pablo Morán. Buenos días. Hola, Ángels, buenos días. Una imagen, la del carguero Ever Given, que está taponando el canal de Suez. Y los radares del canal están repletos de puntitos que representan a decenas de barcos que esperan a que se desatasque esa vía por la que pasa el 12% del comercio mundial. Incluso el precio del petróleo se ha resentido por ese parón. Hoy se va a intentar desencallar el buque, uno de los más grandes del mundo, con 20.000 contenedores de camión a bordo. Enseguida les contamos cómo van esos trabajos y junto a esa imagen un sonido. El sonido del relevo de la llama olímpica de los Juegos de Tokio, que ha comenzado su recorrido esta noche en Fukushima. Las primeras relevistas han sido las jugadoras del equipo de fútbol femenino de Japón. La antorcha pasará por las manos de 100.000 corredores durante 121 días hasta el encendido del pebetero olímpico el próximo 23 de julio. Eso sí, no hay sorpresas. ¿Y el tiempo? Jornada tranquila en la península, con nubes altas sin apenas precipitaciones y temperaturas con máximas superiores a los 20 grados en casi todo el país. La excepción esta vez es Canarias, donde hoy regresa la calima y el viento, prólogo de las lluvias que llegarán a las islas en los próximos días. Seguimos con más noticias en menos de un minuto. Los contagios de coronavirus en el mundo han subido por cuarta semana consecutiva, también el número de fallecidos. 60.000 en la última semana, es un 3% más que el anterior y la primera subida después de mes y medio de descensos. Los contagios llegaron a los 3.300.000 nuevos casos. En India se estudia la detección de otra variante del virus. América sigue siendo la región del mundo más afectada. Con Brasil a la cabeza, este miércoles ha superado los 300.000 muertos desde el inicio de la pandemia y la incidencia del virus es hoy mayor que la de Estados Unidos, donde esta madrugada se han superado los 30 millones de contagios. Y aquí Europa sigue dando pasos hacia un nuevo cierre en pleno ascenso de la ola. Apuntábamos ahora, Francia reúne hoy a su Consejo de Defensa para estudiar más restricciones a los viajes y la conveniencia de ampliar la lista de departamentos que se confinan. En ese país sumaron ayer más de 65.000 contagios. Reino Unido estudia incluir a Francia en su lista roja de países más afectados por el COVID. Las nuevas medidas para restringir los viajes llegan hoy a la Cámara de los Comunes. Londres, Begoña Arce. El Parlamento británico aprobará hoy las multas de casi 6.000 euros a quienes se salten la prohibición de viajar al extranjero sin motivo justificado. Pero Boris Johnson podría adoptar más medidas para tratar de impedir la llegada de nuevos contagios y de cepas contra las que no funcionan las actuales vacunas del COVID. En una comparecencia ayer ante un comité parlamentario, el primer ministro no descartó poner a Francia en la lista roja de los países que requieren 2 semanas de confinamiento en un hotel. Poner a Francia en la lista roja es algo que vamos a tener que ver. Vamos a tener que ver medidas más duras. En esa comparecencia, Johnson también defendió la idea de pedir un justificante de vacunación o un test negativo a los clientes que quieran entrar en un pub cuando estos vuelvan a abrir, o que algunas empresas exijan la vacunación a sus empleados. Aquí en España el Gobierno ha hecho balance de la red social lanzada hace ahora un año para cubrir a los trabajadores afectados por la pandemia. Ha supuesto un gasto de 40.000 millones de euros. Hasta el día de hoy el sistema de ERTES ha cubierto a algo más de 3,5 millones de personas. 780.000 todavía no han vuelto a trabajar. Mujeres y mayores son los más afectados, son los que siguen en los ERTE, según explicaba el ministro José Luis Escrivá en el Congreso. Aunque ha habido menos mujeres en ERTE, han tendido a estar, aquí hay un problema de género, han tenido que estar más tiempo en ERTE, lo estamos viendo, y también vemos por edades que en términos de duración
son los trabajadores de mayor edad y los más jóvenes los que tienden a estar más tiempo en ERTE frente a las edades intermedias. Una parte de esos trabajadores acogidos a los ERTE, algo más de 300.000, tendrán que presentar este año la declaración ante Hacienda. Jordi Fábrega. La ley obliga a que presenten declaración a aquellos que ingresen en un año más de 14.000 euros si los reciben de 2 pagadores, y los que están en ERTE han cobrado de su empresa y del servicio de empleo. La agencia tributaria calcula que son 327.000 los que están obligados a presentar declaración este año y que no lo hicieron el pasado. Se les enviará una carta informativa para recordárselo. Además, Hacienda dice que reforzará su coordinación con el servicio de empleo para intentar que en los datos fiscales que proporciona aparezca corregido al máximo los posibles cobros indebidos por los ERTE. En el caso del ingreso mínimo vital, tienen que presentar declaración todos sus beneficiarios, independientemente de lo que cobren y de su edad. Son 426.000 beneficiarios. Y hay un colectivo sobre el que nos vamos a detener ahora, que además de la pandemia sufre otro tipo de discriminación. Son las personas sin hogar. Un informe de la Fundación RAIS acredita la doble discriminación que sufren para acceder a la protección y la justicia ante un delito de odio. Es una información de Nicolás Castellano. No tienen garantías de recibir un trato correcto y falta formación entre los profesionales que los atienden. Son algunas de las numerosas barreras que explican las escasas denuncias de los delitos de odio por aporofobia. El 51% de las personas que viven en nuestras calles han sufrido algún tipo de delito, el 81% fue víctima de un incidente o delito de odio y más de la mitad ha sufrido estas prácticas más de 5 veces. Ruth Caravantes es la autora del informe de la plataforma Hogar Sí. El miedo a las represalias que sufren estas personas, la normalización de la violencia, de la discriminación diaria que sufren, o la confianza de que interponer una denuncia, porque la infradenuncia es una de las principales barreras, no se llega ni siquiera a denunciar, vaya a servir para algo, ¿no? Con lo que supone pasar por ahí. La Fundación RAIS asegura que la principal reclamación sigue siendo el derecho a una vivienda y que el riesgo de victimización para las personas sin hogar es aún mayor porque este colectivo sufre una vulneración sistemática de los derechos humanos. Hoy por hoy. Ángeles Barceló. Sigue Pablo Iglesias con su particular despedida por capítulos antes de abandonar el gobierno para ser candidato en Madrid. Quiero que mis últimas palabras en esta tribuna democrática, esta vez como vicepresidente del gobierno, vuelvan a ser un homenaje a esas generaciones de españoles y españolas que lucharon contra el fascismo por la libertad y por la justicia social. Porque fueron, somos, porque somos, serán. Se despedía así Iglesias del Congreso, donde quiso escenificar el relevo en Podemos con Yolanda Díaz y donde anunció una querella contra Teodoro García Egea por cohecho en las negociaciones para salvar la moción de censura en Murcia. También prometió el todavía vicepresidente que dejará su acta de diputado antes de dimitir como vicepresidente para ser candidato en las elecciones de Madrid. Los partidos siguen completando sus listas. Además de la incorporación de Cantó al PP, el PSOE incluye a Pilar Llop e Irene Lozano en la lista de Ángel Gabilondo y Podemos también va completando la suya. Veamos con qué nombres, Javier Carrera. Iglesias es ya en la práctica el candidato de Podemos. De las 3 candidaturas presentadas, solo la suya incluye un cabeza de lista, el propio líder morado. En su papeleta repiten nombres como el del actual portavoz Isa Serra y entre las novedades antiguos colaboradores como Beatriz Jimeno, que deja el Ministerio de Igualdad, o el esquemat Julio Rodríguez. Los resultados se conocerán el domingo. Lo esperado es que su lista cope todos los puestos. Será entonces cuando se integren los nombres de Izquierda Unida e Independientes para oficializar la candidatura tras su último Consejo de Ministros del próximo martes. Por cierto, el Supremo ha confirmado la segunda derrota de Vox frente a los medios del Grupo Prisa en cuestión de días. Este miércoles, de nuevo, volvía a sentenciar que la ultraderecha no tiene derecho a vetar a ningún medio en sus ruedas de prensa porque prima el derecho de información. Y una cita política más de este jueves. En el Congreso se va a reunir la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfugismo. Lo hará a petición de Ciudadanos después de unos días en los que ese compromiso de los partidos ha quedado en papel mojado. Y hoy la Cámara también debe confirmar al nuevo presidente de Radio Televisión Española, Mario Lalourido. El nuevo presidente afronta el reto de sacar a Radio Televisión Española de la decadencia de los últimos años. Lo dijo el propio Pérez Tornero cuando presentó en el Congreso su proyecto de gestión. La cadena pública atraviesa una grave crisis de audiencia, ha caído a mínimos históricos y tiene que hacer frente también a la decepción de los profesionales que denuncian el mercadeo político en el acuerdo para renovar la dirección de Radio Televisión Española con un consejo de administración muy politizado y polarizado. La corporación tiene pendiente la modernización y digitalización, arrastrando además una crisis presupuestaria. Pérez Tornero defiende el actual modelo de financiación sin publicidad, la externalización de programas siempre que no suponga un despilfarro y promete acabar con la interinidad en la compañía. En la cadena SER, Hoy por Hoy.
Ángeles Barceló. 7:17 minutos de la mañana, 6:17 en Canarias. Antes de mirar fuera, algo de lo que están pendientes miles de inmigrantes que esperan homologar en España sus estudios universitarios. El gobierno ultima un mecanismo para aliviar en 3 meses el cuello de botella que se ha creado en la administración con la cantidad de solicitudes presentadas. Informa de la Molina. Universidades quiere que todo el trámite sea digital. Ahora mismo hay casos en los que la comunicación entre el Ministerio y quien quiere homologar su título se hace por correo certificado. Además, se va a simplificar el proceso administrativo para evitar que se eternice. El ministro Manuel Castells ha dicho que espera que estos cambios sirvan para atraer talento. Sí, yo espero efecto llamada, porque lo que necesitamos es gente de alta cualificación que podrían aportar muchísimo a nuestra economía y a nuestra sociedad. El Gobierno pondrá en marcha además un plan de choque para desatascar los 15.000 expedientes todavía pendientes de homologación y que tendrán que regirse por la normativa anterior. Universidades resuelve anualmente unas 9.000 peticiones de este tipo. Y como les contábamos hace unos minutos, este jueves seguirán los trabajos para intentar liberar el canal de Suez, en el que continúa varado uno de los mayores buques del mundo, con 20.000 contenedores a bordo. Hay decenas de barcos que esperan en la entrada del canal para poder seguir su ruta desde el Cairo, informa Nuria Tesón. Hoy seguirán las labores para intentar mover ese carguero que está bloqueando desde el martes el canal de Suez. El barco panameño se quedó atravesado en la vía, interrumpiendo el paso de otros buques, entre ellos al menos 10 petroleros con 13 millones de barriles de crudo. La reacción inmediata en los mercados fue el aumento del precio del crudo ante el temor de que se produzca un retraso en los envíos. El buque perdió el control a causa de una tormenta de arena con vientos de hasta 40 nudos y polvo. Cuando intentaba virar, 8 remolcadores llevan más de 24 horas intentando despejar el paso y asegurar el movimiento de barcos para no interrumpir el comercio internacional. Pero esas labores están siendo difíciles por la meteorología y el proceso podría tardar todavía varios días. Aproximadamente el 12% del comercio mundial pasa por el canal, que proporciona una ruta desde Oriente Medio, Asia y África Oriental hasta el Mediterráneo, Europa y América del Norte. Y además, Pablo, Corea del Norte ha lanzado 2 proyectiles no identificados desde su costa oriental hacia el mar. Es el segundo ensayo en pocos días. Tanto Seúl como Tokio lo han condenado. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. Algunos días las crónicas se escriben solas. Algunos días vas a un juicio y te encuentras a interrogados que parecen interrogadores. Usted es el señor Boyer, abogado del señor Puigdemont, pero es que me está usted preguntando, insistiendo sobre una cosa que ya le he dicho que no. Le agradezco mucho que lea mi declaración ante el Congreso de los Diputados, porque creo que fue una buena declaración. No era inspector de cajas fuertes. Interrogadores a los que el juez les tiene que recordar que lo suyo no era eso. Lo suyo, en ese caso, era ir a responder y a decir verdad. Que le dicen al abogado: oiga, ¿no siga usted por ahí? No siga por ahí, son falsos. Mire, señor Rajoy, pero disculpe un momento, pero es que lamentablemente estamos en un proceso judicial y el señor letrado tiene perfecto derecho como le he dicho antes, a contrastar. Luego en el abierto analizaremos aquello que dijeron Aznar y Rajoy y cómo negaron la contabilidad paralela del PP, que sin embargo ha acreditado la justicia en sentencias anteriores. La verdad es que el juicio de la Caja B dio ayer material para varias crónicas. Por la mascarilla que todos llevaron, bueno, todos salvo Rajoy. Rajoy tenía otro mecanismo para responder a los abogados. Rajoy tenía sus frases, las que más, eso es absolutamente falso, no lo recuerdo. Rajoy tenía, en fin, sus preguntas. ¿Ustedes, quiénes somos ustedes? El Partido Popular. Sí, pero no sé, yo no soy abogado. Usted no era no sé abogado. ¿Qué informes ha presentado el Partido Popular? Usted no era abogado, es registrador, si no tengo mal entendido. Ayer se produjeron momentos como este. ¿Al señor Francisco Yáñez le conocía? No. Ahí hay una... Le preguntaba si usted conocía al señor Francisco Yáñez. Era una ambulancia, se oye decir a Rajoy. Bueno, en ese punto, justo cuando acababa de cruzarse la ambulancia, justo cuando parecía que las preguntas se habían acabado ya, de pronto el abogado recordó algo. Pues señor Rajoy, por mi parte, ya una última pregunta, porque no, primero de acabar, usted entonces desmiente que usted tenga nada que ver con la inicial M. Rajoy que figuran en los papeles del señor Bárcenas, ¿no? Que es absolutamente falso. Al igual que el 95% de las personas que aparecemos citados ahí en sus papeles, lo que dice el señor Bárcenas. Y todo lo que se refiere a mí es mentira. Ayer, en plena declaración de Rajoy y de Aznar, con el recuerdo revivido de la Gürtel de la Caja B, fue ayer cuando Toni Cantó confirmó que estaba en conversaciones con el PP para entrar en las listas de Díaz Ayuso. Uno de los políticos más críticos con el bipartidismo, de un partido que clamaba contra el transfugismo, uno de los más vociferantes contra la corrupción. Ya les decía que hay días en que las crónicas casi que se
escriben solas. Es jueves, es 25 de marzo. Y además del juicio de Toni Cantó, estos son los otros titulares del día. Este jueves hay cumbre europea. Los 27 debatirán sobre las alternativas posibles para garantizar el suministro de vacunas en la Unión. El comisario de Comercio asegura en la SER que la mayoría de las dosis localizadas ayer en Italia se quedarán en Europa. Y aquí la Comisión Técnica de Salud va a analizar la propuesta de Sanidad para obligar a cerrar el interior de bares y restaurantes en los territorios que superen los 150 casos de incidencia. No se aplicará en Semana Santa porque antes debe pasar por el Consejo Interterritorial de Salud. Hoy se vota la moción de censura en el Ayuntamiento de Murcia. Su éxito depende de la cohesión de los 3 grupos que la presentaron. Los ediles de Ciudadanos han pasado los últimos días en un hotel de Madrid para intentar aislarse de presiones. En Cataluña llegamos a la víspera del pleno en el que se celebrará el debate de investidura. Laura Borràs ha confirmado que el candidato será Pere Aragonès, pero todavía no tiene los apoyos garantizados. Junts per Catalunya todavía no ha confirmado su aval. Y en el Congreso se debate esta mañana el decreto de ayudas directas del Gobierno a los sectores afectados por la pandemia. Son 11.000 millones de euros en total que se destinarán a un centenar de actividades, especialmente hoteles y restaurantes. Y además, Pablo, nos vamos a acercar a Valencia porque la prensa allí empieza a calcular el impacto que puede tener la interrupción del tráfico comercial a través del canal de Suez por ese gran carguero que ha quedado varado impidiendo el paso de otros barcos. Valencia, Natalens, buen día. Buen día. El puerto de Valencia confía en que los trabajos para liberar el carguero concluyan cuanto antes. No oculta su preocupación, ya que esta vía es esencial para las líneas interoceánicas que enlazan Valencia con el sudeste asiático, India y Oriente Medio. Según el diario Levante, estas rutas el año pasado representaron alrededor de un tercio del tráfico total del puerto. Si continúa el bloqueo, según este diario, alterará las escalas previstas en los puertos y, por tanto, el suministro de productos y las entregas a los importadores y exportadores. Y uno de esos tráficos que se puede ver afectado es el del gas natural, lo que podría afectar también a la planta regasificadora de Sagas en el puerto de Sagún. La violencia económica de los maltratadores. Es un concepto que ha consagrado el Supremo al condenar a un hombre que maniobró para dejar sin pensión a sus hijos tras el divorcio. Informa Alberto Pozas. El Supremo ha examinado el caso de un hombre que se divorció, empezó a esconder su patrimonio y estuvo casi 10 años sin pagar la pensión de sus 2 hijos, a pesar de que tenía dinero para hacerlo, 35.000 euros en total. No pagó la pensión y tampoco la hipoteca y su exmujer tuvo que negociar con el banco para no ser desahuciada. El Tribunal Supremo ha decidido condenarle 2 años de cárcel por alzamiento de bienes y abandono de familia en una sentencia que define como violencia económica lo que hizo este hombre, no pagar la pensión de sus hijos. Dejó a los 2 menores en estado de necesidad, recuerdan los jueces, obligando a la madre a hacer un exceso para mantenerles. Les vamos a contar lo más destacado de la prensa nacional e internacional, que se han leído ya al completo Pedro Bayo y Sastre. Pedro, si empezamos por la prensa nacional, claro, es que ayer fue un día muy intenso porque declaración en el juicio por la Caja B, Cantó cambiándose otra vez de partido político, Cataluña con la cuenta atrás. Mira, Aznar, Rajoy, Ayuso, Cantó, Iglesias, Sánchez, Aragonés. Podríamos hacer la lista de convocados de la selección española solo con los apellidos que aparecen en las portadas, por uno u otro motivo. Hoy traigo también un poquito ensaladilla de primeras. Solo El País le dedica su apertura a la declaración de los expresidentes del PP. Ayer Aznar y Rajoy niegan la Caja B que funcionó 19 años en el PP. Ese es el titular. Y en el editorial, El País asume que lo que se vivió ayer era perfectamente previsible, la versión que dieron Aznar y Rajoy. Pero ese desfile de ignorantes no puede ocultar, dice El País, la cultura corrupta que anidaba en la organización. Reconocer el daño, condenarlo, romper con ello y pedir disculpas es la fórmula que ese diario, El País, le propone a Pablo Casado. Hace mucho tiempo que en la planta séptima de Génova 13 no se hacen fiestas de antiguos alumnos. Así empieza la crónica de Pablo Ordaz. Por el juicio están desfilando estos días, dice él, una generación de políticos cansados. En páginas interiores me quedo con este titular de ABC. Aznar y Rajoy cierran filas frente al delirio y las mentiras de Bárcenas. Claro, delirio y mentira entre comillas porque son palabras usadas ayer en la declaración. ABC dedica su portada a Toni Cantó. En la versión de ABC es Ayuso quien ficha a Cantó. En la del Mundo fue el PP quien anunció el fichaje, pero Ayuso se negó a confirmarlo. El Mundo cuenta que es el PP quien confirmó que Cantó será candidato en la lista de Ayuso, pero que el entorno de la presidenta solo dice que ha habido una conversación. La Razón recuerda que mañana Díaz Ayuso presenta su candidatura y cuando habla de la incorporación de Cantó habla de fichaje entre comillas, como queriendo decir. Cataluña, clave catalana. La Vanguardia, me quedo con esto, se lamenta de que para Esquerra, la CUP y Junts sea para ellos, para todos ellos, más importante mantener
mantener la sensación de pulso con el Estado y la ilusión de un nuevo referéndum y no centrarse en la tarea de recuperación. En las páginas de opinión de La Vanguardia, según una viñeta de J.L. Martín, agentes de la unidad antidisturbios, porque van con su casco, van con el escudo, y entonces uno le dice a otro: y eso que la negociación con la CUP aún no ha terminado. ¿Por qué se lo dice? Porque además de toda la vestimenta, van en calzoncillos. También mucha información en relación con la pandemia. Recordemos, hoy hay cumbre telemática de los 27 con el tema de la movilidad exterior, la vacunación, el lío con AstraZeneca, Bayo. Y también con la justificación de Merkel en Alemania. En un país que no se caracteriza por la cultura del error, las disculpas de la canciller van por el buen camino, dice el Tagesspiegel, pero revelan que el método Merkel ha chocado contra un muro. Die Welt cree que asumir la culpa puede verse como un gesto de liderazgo ejemplar, pero deja en el aire una pregunta. ¿Dejará Merkel de legislar sobre la vida de millones de alemanes a puerta cerrada, en plena noche y sin consultar con profesionales y expertos? En el New York Times cuentan que algunas empresas en Estados Unidos están motivando a sus empleados para que se vacunen. No es que les suban el sueldo, pero al menos sí les pagan donuts y cerveza gratis, e incluso algunas hasta marihuana, que sirve como incentivo. Y en la estampa cuentan cómo la Unión Europea se siente traicionada en la confianza hacia AstraZeneca, no solamente por la falta de vacunas, sino por el hallazgo que se hizo ayer en Italia, y que se prepara para abrir la batalla legal contra la farmacéutica. Pandemia, la cuarta ola está a las puertas y el gobierno sigue siendo incapaz de demostrar liderazgo. Es lo que escribe ABC en su editorial. Ni lidera ni deja que lo hagan las comunidades. La Razón dedica un editorial crítico al gobierno, al que acusa de improvisar, como si contemplara la pandemia en diferido y no en tiempo real. Estamos a las puertas de un periodo vacacional, dice La Razón, que aumenta los desplazamientos y no hay un plan de contingencia. El Mundo, editorial crítico, también cree que, puesto que llevamos ya un año de experiencia, hay perplejidad, dicen los ciudadanos, por las ocurrencias y los disparates. El gobierno no está demostrando ningún tipo de determinación. Y luego uno se encuentra columnas como esta que escribe en La Razón Jesús Sánchez Martos, es catedrático de Educación para la Salud en la Complutense. Dice: no existe ningún estudio científico que haya demostrado con evidencia la existencia de brotes de contagio en bares y restaurantes. Añade: al menos no en todos los que respetan las medidas de prevención. Pues claro, catedrático, esa es la clave, efectivamente, claro. Que se cumplan las medidas. Igual la clave es esa, el aforo, etcétera, etcétera. Más cosas, vaya. En Estrasburgo, la polémica está con la subvención de 2,5 millones de euros para la construcción de la mayor mezquita de Europa. Cuenta Le Figaro que se trata de un templo ligado a los influyentes imanes turcos y que el ministro del Interior francés ha acusado a los verdes, al frente de la alcaldía, de financiar esta construcción de la mezquita podría constituir una injerencia extranjera en suelo francés. Y déjame que te haga un apunte del Reino Unido. Una universidad de Escocia va a ser la primera institución británica en devolver una pieza de arte expoliada. Se trata de un busto de bronce que robaron las tropas inglesas en el siglo XIX en el saqueo de Benín, en lo que es hoy Nigeria. Una medida de devolución, de restitución cultural que añade presión al Museo Británico para que también ellos empiecen a devolver piezas a otros países. Yo hoy me voy a agarrar a la contraportada del País, un estudio del CSIC que concluye que freír los alimentos es bueno. Bueno, es bueno. Pero hasta ahora la fritura no era buena. Bueno, pues ahora la fritura aumenta los compuestos de interés nutricional y el mejor aceite de todos es el de orujo, la segunda prensada de una pues aceituna. Hoy boquerones fritos para comer. Qué ricos. Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad. Pacojo, buenos días. Buenos días, Ángeles. A ver, esta noche selección española. Inauguramos camino hacia el Mundial de Qatar y el rival esta noche es Grecia. Sí, empecemos diciendo que yo creo que España es más un país de clubes que de selecciones, que a los aficionados no les motiva mucho esto de las fases previas y luego ganamos y somos las rojas todo, pero bueno. Pero bueno. La primera parte nos la queremos ahorrar todos. Sí, siempre. Vamos con una selección cuyas novedades son Robert, que juega en el Brighton de portero, Brian Hill, Pedro Porro y sobre todo Pedri, que podría tener minutos. Tenemos la baja de Gerard Moreno y de Grecia no te voy a engañar, conocía su selección lo justo, pero resulta que tienen un goleador que se llama Yanis Giakoumakis, que esta temporada en Europa es a lo bestia, porque solo han marcado más goles que él en 2021 Messi, Lewandowski, Haaland y Mbappé. Con lo que, cuidadito, no vaya a ser. Ahora, si miramos al histórico, jugamos en Los Cármenes, en Granada, donde no hemos perdido nunca un partido de selección, y hemos jugado contra Grecia 11 encuentros y solo hemos perdido una vez en 2003. Así que, bueno, precedentes por lo menos. Bueno, a ver cómo nos va esta noche. Ayer, por cierto, ya hubo otras selecciones que jugaron, que se estrenaron en este camino hacia el Mundial. A Francia, que es la actual campeona del mundo, no le fue del todo bien, ¿no? No, y estamos avisados ya, entonces. Empataron en casa contra Ucrania, empataron a 1, y eso que en la primera parte parecía que iban a ganar fácil. Se
adelantaron con un gol de Griezmann, que hizo una muy buena primera parte. Se llevó un susto también Países Bajos, que jugó y perdió en Turquía 4-2, y Portugal, que solo pudo ganar 1-0 a Azerbaiyán, con gol de los azeríes en propia meta. Y recuerdo que ayer jugó la Sub-21, ganamos 0-3 a Eslovenia, y aprovecho para comentarte la noticia con la que abríamos el larguero anoche, que va de un jugador del FC Barcelona que pasó por la Sub-21 y también por la absoluta, Ansu Fati, que ha visitado 2 especialistas europeos y le recomiendan volver a operarse de la lesión que tiene en la rodilla. Le recomiendan extraer parte del menisco, que en realidad, Ángel, es como volver a empezar de cero la rehabilitación. Se perdería lo que resta de temporada con el FC Barcelona, pero bueno, a pesar de que la noticia tiene eso aquel, no peligra la carrera ni nada de eso, ¿vale? Sería como volver a empezar la fase de rehabilitación y parar y volver otra vez la recuperación. Vamos a ver lo que hace Ansu Fati, pero lo que es obvio es que él nota molestias y vuelve a los especialistas y ellos le recomiendan que vuelva a pasar por el quirófano. Oye, y una muy buena noticia. Virginia Torrecilla, que ayer volvió a los entrenamientos del Atlético de Madrid con sus compañeras 10 meses después de que la operaran de un tumor cerebral. Sí, de Virginia, es una de las jugadoras más importantes de nuestro país, es internacional del Atlético de Madrid, lleva un año luchando contra un tumor cerebral, contándolo en las redes, sirviendo de ejemplo para mucha gente, nos lo contaba en Ser Deportivo la pasada semana, y la verdad es que ayer por primera vez pisó el gimnasio con sus compañeras entre sonrisas, lágrimas, aplausos. Es la capitana de la selección, ha jugado 2 europeos y 2 mundiales y nos tiene ganados a todos con su ejemplo de lucha, superación y optimismo ante la adversidad. La verdad es que ayer era emocionante verla entrar otra vez con sus compañeras para ponerse a entrenar. Paco, muchísimas gracias. De nada, un beso. Un beso. Marco Antonio Aguirre, buenos días. Buenos días, Ángel, y buenos días a todos. ¿Cuántas veces se ha de explicar una cosa para que no se vuelva a preguntar? Hagamos un experimento. Escuchemos una pregunta y yo responderé. Adelante con la pregunta. ¿Por qué los extranjeros pueden venir aquí y yo no puedo ir a ver a un familiar en otra parte de España? Pues porque los extranjeros son menos y vienen por avión y así se pueden controlar las PCRs, y nosotros por carretera seríamos muchos y no podríamos controlar todas las PCRs. Ya, pero ¿por qué los extranjeros pueden venir aquí y yo no puedo ir a ver a un familiar en otra parte de España? Pues porque los extranjeros son menos y vienen por avión y así se pueden controlar las PCRs, y nosotros por carretera seríamos muchos y no podríamos controlar todas las PCRs. Ya, pero ¿por qué los extranjeros pueden Da venir igual aquí? cuántas veces se explique, siempre volverá a preguntarse de nuevo. A lo largo del día oiremos esa pregunta muchas veces. Ya, pero ¿por qué los extranjeros pueden Marco venir Antonio aquí? Aguirre, Yo no puedo ir a ver a Cadena un Ser. familiar en otra parte de España. Sin sorpresas, ayer en las declaraciones en el juicio por la Caja B del Partido Popular declararon por la tarde los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, y no hubo sorpresas en ninguno de los dos casos, ni en lo que dijeron ni en cómo lo dijeron. En el cómo, Aznar siguió mostrándose con la misma soberbia de siempre, como si nada hubiera pasado desde que dejó la presidencia del gobierno, como si no se hubieran sentenciado ya sobre la corrupción de su partido, como si no se hubieran demostrado también judicialmente algunas de sus mentiras, como la del 11M. Él sigue mostrándose tal y como era antes, tal y como era cuando fue desalojado del poder, precisamente por eso. Y Rajoy, bueno, pues Rajoy también fue Rajoy, con su tono habitual de señor que pasaba por allí, alguien que no sabía absolutamente nada de lo que pasaba en su partido, a pesar de llevar en el partido casi desde que era pequeño. No se enteraba de nada, ni de cómo se costeaban las campañas electorales que él mismo dirigía, ni de lo que se pagaba a quién ni cómo. De hecho, no se ha enterado tampoco de la existencia de sentencias judiciales que acreditan la existencia de esa caja B. En definitiva, que Rajoy no se ha enterado de por qué una moción de censura le sacó de la Moncloa. Los dos siguieron el mismo guión que ya habían escenificado los exsecretarios generales del partido, que habían declarado por su cuenta y riesgo. Los más altos responsables del partido estaban a sus cosas, no se detenían a mirar los números, y así es muy difícil que el Partido Popular consiga pasar página de la corrupción como pretende Pablo Casado. Con la venta de la sede de Génova no se borra ese pasado de un plumazo, porque la corrupción no se va a quedar pegada en sus paredes. Génova es solo el símbolo de una manera de entender la política y el poder que el PP no consigue desterrar. Al contrario, operaciones como la de Murcia, con el exhibicionismo más impúdico del transfugismo, apuntalan precisamente esa forma de entender la política. El nuevo PP se parece demasiado al viejo PP. Ángeles Barceló.
El tiempo será hoy parecido al de ayer, si acaso unas pocas nubes más y temperaturas agradables en general, Jordi. Menos en Canarias, donde se pasará incluso calor esta tarde, con máximas alrededor de los 30 grados, episodio de calima denso, especialmente esta noche y la próxima madrugada en las islas más orientales. Y en la península, esas nubes que comentas se verán sobre todo en el Mediterráneo, irán a más con el paso de las horas, sin precipitaciones, igualmente con momentos de sol y temperaturas que ahora son un poco menos bajas que las últimas mañanas, las máximas en la mayor parte del país entre los 20 y los 25 grados. Hay dos asuntos que centran la conversación política de esta mañana. Uno es el fichaje de Toni Cantó en la candidatura de Isabel Díaz Ayuso, en cuyo equipo parece que ha molestado la manera como Génova ha llevado esta incorporación. Y sobre todo el otro asunto del día también tiene que ver con el PP, por mucho que al PP no le guste. Uno con mascarilla, otro sin. Porque yo respeto las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Uno con respuestas altivas. Tengo condición de testigo, no es tertuliano. Soy testigo, no tertuliano. Y otro negando todo. ¿Es cierto eso? Es absolutamente falso. Y todo lo que se refiere a mí es mental. Negando todo aquello que sabía. ¿Coincide esta descripción? Pues no tengo ni la más remota idea. ¿No tenía la más remota idea? Es que no tengo ni idea. Ni la más remota idea. Entonces no lo sé, no sé absolutamente nada. Entrenado todavía en el ejercicio de practicar un estilo propio con sus frases. Cuando usted dice todos debemos tener que hacer un esfuerzo para evitar que esas cosas no se vuelvan a producir, ¿se estaba refiriendo a la existencia de los papeles de Bárcenas? Bueno, no sé a qué me estaba refiriendo, con absoluta franqueza. Mariano Rajoy y José María Aznar declararon ayer en el juicio de la Caja B del Partido Popular, por donde hoy pasarán los exministros Trillo y Rato. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Si pudiera acercarse un poquito más al micro. Sí, con mucho gusto. Buenas tardes, señor Rajoy. ¿Me escucha? Buenas tardes, lo escucho perfectamente. ¿Jura, promete decir la verdad? Juro. Bien. ¿Queda usted advertido de las penas del falso testimonio? Y dígame, ¿tiene usted alguna amistad o enemistad con alguno de los acusados? No, señoría, ninguno. Miguel Ángel Campos, buenos días. Buenos días, Ángel. Hay algo que ya demostraron la Audiencia Nacional y el Supremo, que había una caja B en el PP, pero ayer tanto Aznar como Rajoy lo negaron. Insistieron en negar ambos la existencia de la caja B en el PP o el cobro de sobresueldos ratificados, como dices, en sentencia por el Supremo. Aznar intentó deslegitimar a las acusaciones populares y negó que autorizara pagos en negro al consejero navarro Calixto Ayesa, pero no que la operación existiera. Yo no he dado autorización a nadie para compensar económicamente a nadie. Otra cosa distinta es que yo he tenido muchas reuniones con el señor Jaime Ignacio del Burgo, y puede tener memoria de alguna reunión de la cual yo no tengo memoria. Pero, entre otras cosas, no puedo dar ninguna instrucción de pago económico a ninguna persona porque no tenía competencias para hacerlo. Y Rajoy sostuvo, como hizo Cospedal, que de existir esa contabilidad sería de Bárcenas y no del PP, y negó que usara la trituradora para destruir papeles. Primera vez en mi vida que vi los papeles de Bárcenas fue publicados en un diario nacional el 31 de enero del año 2013. Por tanto, es metafísicamente imposible que yo haya podido destruir esos papeles. Yo no he triturado lo que nunca tuve en mis manos. Negaron todo y restaron credibilidad a los documentos de Bárcenas, pero la justicia ha confirmado su veracidad. Hubo algunos momentos muy reseñables. ¿Conoce algún otro M. Rajoy en el Partido Popular? ¿O similar? No, creo que le he respondido con meridiana claridad, pero es que es mentira lo que dice ahí. Insisto, mentira. Falso de toda falsedad. Luego en el abierto repasaremos los momentos más destacados y haremos otra cosa, Campos, que es contrastar aquello que declararon los expresidentes con lo que ya se ha juzgado o subrayar sus contradicciones, porque las hubo. Directamente las mentiras. Escucharemos qué dijeron y cuál es la realidad, ya confirmada en sentencia firme por el Supremo. Pues a partir de las 8:30 nos vamos a detener en eso. Hasta luego, Campos. Hasta ahora. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. De todo esto, de lo que Casado no quiere hablar, ¿dicen algo en el PP? No, se sigue la estrategia de silencio sobre todo lo relacionado con Bárcenas. ¿En el PP estaban a esa hora, a la hora del juicio, en otra cosa? Sí, estaban en el fichaje de Toni Cantó para las listas de Madrid, que es en realidad el fichaje de Toni Cantó y de todo lo que Cantó ha dicho, de todo lo que Cantó ha dicho también del Partido Popular. A los españoles que quieran seguir votando un partido que no luche contra la corrupción, pues que voten al PP. Esas cosas decía Toni Cantó. Su incorporación está hecha ya, Mariela. Génova, desde luego, era ayer contundente con este mensaje remitido a la prensa. Toni Cantó formará parte como independiente de la lista de Isabel Díaz Ayuso. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. Bueno, pues el miércoles pasado nosotros abrimos las puertas de nuestro partido a todos aquellos simpatizantes, dirigentes y cargos defraudados con Ciudadanos. Hoy
hemos visto como Toni Cantó anunciaba su incorporación a las listas electorales de Isabel Díaz Ayuso. Creo que esa es la forma de aglutinar y de vencer a la izquierda. Esto es lo que decía anoche Teodoro García Egea sobre la incorporación de Toni Cantó a las listas del PP por Madrid. Aunque ayer por la tarde, mientras empezaba a conocerse ya la noticia, el fichaje parecía pillar sin muchos detalles al consejero de Justicia madrileño Enrique López, que estuvo en la ventana de Madrid. Bueno, yo tengo la mejor de las opiniones. No sé si le conoce o no. No lo conozco, tengo una buena opinión de él y nada más. O sea, no estoy últimamente en esa estrategia de ese tipo de incorporaciones. Mariela, ¿cómo se ha fraguado y en qué punto está la operación? Porque hay cierto malestar en el equipo de Ayuso. Sí, la operación se ha fraguado en las manos de Teodoro García Egea y eso explica las tensiones con la Puerta del Sol, que no se ha pronunciado al respecto. Según Génova, el fichaje de Cantó como independiente para las listas de Madrid supone ensanchar el proyecto popular. El propio Cantó daba cuenta en sus redes sociales de las conversaciones con el PP para es textual la incorporación al proyecto de unión de centro-derecha de Pablo Casado en Madrid. De momento, Ángels, el PP no ha informado del puesto que ocuparía el ex portavoz valenciano de Ciudadanos en las listas del PP. Y es que ese sería precisamente el problema con Ayuso, que quiere en los primeros puestos a los miembros de su gobierno y a su equipo más cercano. El problema, según algunas fuentes, no es por tanto el fichaje, que Ayuso respalda, sino la posición en la que Génova pretende colocar a Toni Cantó. Mariela, seguimos en el abierto. Hasta luego. Hoy es uno de esos días que demuestran que el verdadero debate político es, en algunos casos muy concretos, entre un dirigente y su propia hemeroteca. ¿Sabe que nos hemos gastado casi la mitad por culpa de esta corrupción del Partido Popular, por culpa de sus malas licitaciones? Nos hemos gastado cada año casi la mitad de lo que nos gastamos en pagar las pensiones a los españoles. ¿Qué le parece esto, señor Bárcenas? Luego en el abierto repasaremos algunas de las declaraciones, porque no son pocas, que hizo Cantó sobre el PP. Este pasaje pertenecía en concreto a las preguntas que le hacía en el Congreso a Bárcenas hace ahora 4 años. Muchísimo menos, 9 días hace que dijo Cantó que dejaba la política y que él volvía a lo suyo. Yo descarto entrar en política. Yo ahora mismo quiero decir que lo que descarto es todo lo que no sea estar ahora en lo que ya os he dicho antes. Yo ahora mismo me siento muy desilusionado y lo que me apetece es volver a mi antiguo trabajo. 9 días ha tardado en incorporarse a las listas del PP. Dicen en Ciudadanos, en lo que va quedando de lo que era Ciudadanos, que no les ha sorprendido este nuevo viaje de Cantó. Carolina Gómez, buenos días. Buenos días, sorpresa ninguna. En Ciudadanos existía el convencimiento de que el fichaje de Toni Cantó por el Partido Popular era cuestión de tiempo. Incluso antes de la moción de censura en Murcia y del estallido de dimisiones en el partido, todos esperaban que esto fuera a ocurrir, aunque una fuente reconocía, eso sí, que esperaban que fuera en Valencia y no en Madrid. En Ciudadanos aseguran que las elecciones del 4 de mayo van a ser la madre de todas las batallas. No creen que Toni Cantó vaya a sumar muchos votos al PP, pero tampoco les va a restar, dicen, porque sus votantes no les pasan factura por esto. Hacer algo así a nosotros nos hundiría, señalaba otra fuente de la dirección. Por cierto, que hasta anoche Toni Cantó seguía siendo afiliado de Ciudadanos. A todo esto hoy se debate la moción de censura del Ayuntamiento de Murcia. Juanjo Asensio, buenos días. Buenos días. A mediodía están citados los 29 concejales del Ayuntamiento de Murcia para votar esa moción de censura contra el popular José Ballesta. Todo apunta a que esta vez no habrá fisuras ni tránsfugas que pongan en compromiso el éxito de la iniciativa firmada por PSOE, Ciudadanos y Podemos. Entre los 3 partidos suman 15 concejales que harían que el socialista José Antonio Serrano asuma la alcaldía de Murcia para lo que queda de legislatura, aunque es inevitable echar la vista atrás y preguntarse si volverá a pasar lo que sucedió con la moción de censura regional. El PP reconoce que está, de todas formas, a pocas horas de perder la alcaldía de la capital de esta región. Así es como la política va a mirar hoy, pues eso, al PP, a Ciudadanos, a Murcia, pero también a Cataluña, porque mañana tiene que empezar el debate de investidura. El candidato va a ser Pere Aragonés, pero a esta hora Junts sigue sin comprometer su apoyo. A esta hora, de hecho, Aragonés no tiene garantías de que vaya a convertirse en presidente ni en la primera ni en la segunda votación. Sergi López, buen día. Bon dia. Hay 2 puntos que separan a Esquerra y a Junts. El primero es si al Consell per la República, que preside Carles Puigdemont, se le da o no la dirección de la hoja de ruta independentista. Es lo que quiere Junts, pero Esquerra cree que se tendría que equilibrar las fuerzas de los 2 partidos en este órgano porque ahora pesa más Junts. En segundo lugar, hay una pugna por 2 consellerías clave, Economía y Salud, en manos de Esquerra, pero ahora las quieren los de Puigdemont. Y este mediodía sabremos si las bases de la CUP han apoyado el preacuerdo de sus líderes con Esquerra, que no está claro. Su apoyo es también imprescindible para que Aragonés sea presidente. Hoy por hoy, Ángels Barceló.
Hoy se reúne la Comisión de Salud que, como les estamos explicando desde anoche en la SER, va a recomendar nuevas restricciones en los bares. Que cierren sus interiores en aquellos territorios donde se superen los 150 casos por cada 100.000 habitantes de incidencia de COVID. Esa va a ser la propuesta, pero en todo caso se aplicaría ya después de Semana Santa, porque el Gobierno y las comunidades decidieron ayer que no habrá más restricciones para la semana que viene. Informa Mariola Lourido. En el documento que hoy va a estudiar la Comisión de Salud Pública, al que ha tenido acceso la cadena SER, se propone cerrar los interiores de bares y restaurantes a partir de esa tasa. Hasta ahora se recomendaba que las autoridades valoraran ese cierre. Esta medida afectaría, por ejemplo, a Madrid, Cataluña, Asturias, País Vasco, Navarra, Ceuta y Melilla. En las terrazas podría mantenerse la actividad con limitación de aforo hasta los 500 casos por 100.000 habitantes. Por encima de esa incidencia, solo se permitiría el servicio de recogida y entrega de comida a domicilio. Esta es la principal novedad del texto de actuaciones frente a la COVID, que la ministra ya reconoció ayer que solo son recomendaciones y que aún ha de ser aprobado por el Consejo Interterritorial, por lo que estas nuevas disposiciones no llegan a tiempo para la Semana Santa. Enseguida vamos con el debate que hay en Europa sobre las restricciones y las vacunas. Porque en Alemania, después de la polémica por los viajes a Mallorca, por ejemplo, están analizando ahora si prohibirlos. En el Reino Unido hoy van a aprobar las multas que anunciaron para los que decidan irse fuera de vacaciones. Y también Francia va a estudiar cómo restringir los desplazamientos. Hoy por hoy, Ángeles Barceló. Y mientras España aborda hoy posibles restricciones para después de Semana Santa, en Europa hay cumbre de líderes. Cumbre que llega en pleno debate por las vacunas, por las que encontraron en Italia, que ya le dijo el comisario europeo a nuestra corresponsal que se van a quedar aquí en Europa, por las tensiones con el Reino Unido sobre las que se exportan. Londres y Bruselas, por cierto, han emitido en las últimas horas un comunicado conjunto en el que se comprometen a cooperar y a dialogar. En ese contexto se celebrará la cumbre que tendrá una prioridad: acelerar la vacunación. Griselda Pastor, buenos días. Buenos días. Cumbre por videoconferencia y con las vacunas como problema permanente en la agenda. Y cumbre con doble mensaje para Londres. Primero, por la última propuesta de Bruselas, prohibir exportaciones de empresas que, aunque cumplan los contratos con la Unión, intenten enviar dosis a países que no actúen con reciprocidad. Y eso quiere decir que Bruselas puede prohibir a Pfizer, por citar un ejemplo, que exporte vacunas hacia Londres. Y esto es así si Londres no acepta devolver al menos una parte de los 10 millones de vacunas que AstraZeneca le envió desde la Unión. Un tema que marca unas negociaciones bilaterales ayer aceleradas. Hay un comunicado conjunto, aunque la verdad es que por el momento no hay todavía ningún acuerdo que permita asegurar que sí ha reconducido la tensión. Todo esto la farmacéutica AstraZeneca ha publicado, lo ha hecho esta madrugada, los datos completos del ensayo clínico, ese ensayo que cuestionó Estados Unidos porque tenía cifras incompletas o desfasadas. Ese nuevo estudio ha rebajado 3 puntos, poco pero rebaja la efectividad de AstraZeneca. Del 79% pasa a ser al 76%. Y según la OMS, el número semanal de fallecidos por COVID está empezando a subir de nuevo después de mes y medio bajando. En una semana ha subido un 3%. Brasil, que está viviendo ahora el peor momento de la pandemia, ha superado ya las 300.000 muertes por coronavirus después de registrar casi 2.000 en las últimas horas. Y en Estados Unidos, además, Joe Biden ha anunciado que va a encargar a su vicepresidenta Kamala Harris la gestión de la situación en la frontera con México con el aumento de las llegadas de migrantes, sobre todo niños. Dice Biden que el aumento ya empezó con la anterior administración, con Trump, pero que es su responsabilidad gestionarlo de una forma humana y parar lo que está pasando. Y aquí en España, en las previsiones para este jueves, está el último pleno que va a celebrar el Poder Judicial antes de que entre en vigor la reforma que presentaron PSOE y Podemos para limitar los poderes de los jueces cuando el Consejo esté en funciones. Alberto Pozas. Después de más de 2 años con el mandato caducado y con más de 70 altos cargos judiciales nombrados desde entonces, el Poder Judicial afronta su pleno de hoy sin ninguna votación. En el orden del día estudiarán contratos, asuntos presupuestarios del Consejo, 4 informes sobre diferentes leyes, pero ningún nombramiento en el Tribunal Supremo. Lesmes y los vocales han decidido no hacerlo, no porque crean que al estar en funciones no deben, sino porque la reforma de PSOE y Podemos, que les impedirá seguir votando, está muy cerca de entrar en vigor. Se quedan en el cajón varios nombramientos relevantes en varias salas del Tribunal Supremo, pero si no hay cambios ya para el siguiente Consejo cuando se renueve.
Javier Aroca, buenos días. Hola, buenos días. Mariola Urrea, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y Gonzalo Velasco, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Hoy, como dice Verónica Fumanal, tenemos mucha plancha. Voy a regular el tráfico porque hay muchísimas cosas que contar. Pero solo a modo de aperitivo, dos perlas, lo contaba ahora Pedro, ayer coincidencia en el tiempo, la declaración de dos expresidentes del Partido Popular por un caso de corrupción, y Toni Cantó, quien tanto criticó la corrupción del Partido Popular, acaba en las listas del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Dos perlas. José María Aznar testificando ayer en el juicio por la Caja B del PP. ¿Está usted solo en esa sala? Sí, estoy totalmente solo, sí. ¿Por qué lleva una mascarilla si está solo? Porque yo respeto las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Igual que recomiendan no viajar, igual que recomiendan tener cuidado al salir de casa, igual que recomiendan mantener una distancia, también recomiendan llevar mascarilla. Y yo soy respetuoso con las indicaciones de las autoridades. Respetuoso con las indicaciones de las autoridades, José María Aznar, que reconoció estar solo en el despacho de su casa, pero que declaró con la mascarilla puesta. Siguiente perla. Toni Cantó. Después podrán escuchar todo, lo mucho que ha dicho contra el Partido Popular, contra la corrupción del Partido Popular. Pero es que quizá ya tenía en la cabeza eso de irse al Partido Popular cuando decía esto. ¿Se plantea usted irse al Partido Popular? No, yo, mira, lo único que me planteo ahora es llamar a mi representante para ver si puedo empezar a trabajar en lo mío dentro de poco. Claro, yo esta mañana pensaba, todos interpretamos en aquel momento que trabajar de lo suyo era volver al teatro, volver al cine, volver a la televisión, pero claro, esta mañana yo pensaba, digo, no, claro, es que trabajar de lo suyo es cambiar otra vez de partido, porque este será el cuarto partido por el que pasa Toni Cantó. Vecinos por Torrelodones, UPyD, Ciudadanos y ahora el Partido Popular. En el abierto, Javier Aroca, Mariola Urrea y Gonzalo Velasco. Vamos con ese fichaje del Partido Popular para las listas de Isabel Díaz Ayuso. Toni Cantó, que dejó airado, que dejó enfadado, Ciudadanos muy en desacuerdo con todo lo que había pasado en torno a la moción de censura presentada en Murcia, y que antes de esas declaraciones que escuchábamos antes de la publicidad, cuando dijo, bueno, voy a empezar a trabajar de lo mío, interpretando todos que pensaba en el teatro, se nos pasaba desapercibido que lo suyo es ir saltando de partido a partido. Pero es que ahora finalmente va a parar a un partido del que había dicho todas estas cosas. Por ejemplo, investigación de Bárcenas en el Congreso. 2017, interrogatorio duro de Cantó a Bárcenas. ¿Sabe que nos hemos gastado casi la mitad por culpa de esta corrupción del Partido Popular, por culpa de sus malas licitaciones? Nos hemos gastado cada año casi la mitad de lo que nos gastamos en pagar las pensiones a los españoles. ¿Qué le parece esto, señor Bárcenas? Lo que decía de la corrupción en el Partido Popular en una entrevista en Televisión Española hace unos cuantos años. Los españoles que quieran seguir votando a un partido que no luche contra la corrupción, pues que voten al PP. Lo que le decía Dolores de Cospedal en otra comisión del Congreso, está en 2018. Señora María Dolores de Cospedal, gracias por acudir a la comisión de investigación relativa a la presunta financiación ilegal del Partido Popular, que a partir de esta sentencia es obvio debe cambiar su nombre. Debería llamarse Comisión de Investigación de la acreditada financiación ilegal del Partido Popular. Yo querría hacerle una primera pregunta. Según los jueces, es usted la secretaria general de un partido que forma parte de una empresa criminal conjunta. Esto es lo que dice la sentencia, es decir, que obtuvo recursos que previenen del delito. ¿Realmente no se ha planteado en ningún momento dimitir de su cargo? Más declaraciones de Cantó sobre la financiación ilegal del PP. El PP era una máquina para concurrir dopado a las elecciones que se alimentaba del dinero de las empresas a las que luego licitaba, por lo tanto pagábamos siempre los mismos. Y así... También sobre sillas giratorias, sobre enchufes, todo en torno al PP. Parece que el Partido Popular en lo que a electricidad se refiere solo sabe de enchufes y el Partido Socialista también. Bueno, pues Toni Cantó pasa a formar parte de las listas del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Mariela Rubio, hola de nuevo. Hola de nuevo. A ver, ¿cómo se ha gestado este fichaje en las últimas horas? Pues la operación se ha fraguado en las manos del número 2 del partido, de Teodoro García Egea. Según Génova, el fichaje de Cantó como independiente el Proyecto Popular, y el propio Cantó daba cuenta en sus redes sociales ayer de las conversaciones con el PP para, es textual, la incorporación al proyecto de unión del centro derecha de Pablo Casado en Madrid. Hace unos minutos, el propio Toni Cantó en el radio confirmaba su fichaje. Ilusionado con poder sumar y echar un cable y ayudar. Madrid es un lugar
al que debo mucho. Yo he pasado 30 años de mi vida y debo toda mi profesión y todas las oportunidades a esta comunidad, a esta ciudad, así que encantado de echar un cable donde me pongan. Toni Cantó, Ángels, ha dicho que recibió ayer la llamada de Ayuso y de Casado para ofrecerle entrar en las listas del PP de Madrid y que él dijo sin dudar que sí. Ha asegurado que está empadronado en Madrid, requisito imprescindible para ser elegido, pero no ha aclarado desde cuándo. Toni Cantó, que ahora es el más madrileño como antes era el más valenciano. Dices que ha sido Génova quien ha llevado las negociaciones, que Ayuso y su equipo han estado al margen. ¿Esto ha provocado algún malestar? Bueno, de momento, Ángels, el PP no ha informado del puesto que ocupará el exportavoz valenciano de Ciudadanos en las listas del PP, y es que ese sería precisamente el problema con Ayuso, que quiere en los primeros puestos a los miembros de su gobierno y a su equipo más cercano. Así hablaba ayer la presidenta madrileña. Quiero que me acompañen desde el 2 al 8. Quiero que estén conmigo todos ellos. Y también quiero que me acompañen de forma muy directa la secretaria general del Partido Popular de Madrid y mi director de campaña, que es el portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. El problema sería, según algunas fuentes, no el fichaje que Ayuso respalda, sino la posición en la que Génova pretende colocar a Toni Cantó. Así que la clave va a estar en qué puesto en las listas ocupa el exdiputado valenciano naranja. Mariela, muchísimas gracias. A vosotros. Hasta luego, Javier Bañuelos. Muy buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Javier, ¿qué sabemos de los contactos, de la negociación entre Ayuso y Toni Cantó? Bueno, pues hay un detalle importante en esta secuencia, en este relato, Ángels, y es la reunión que mantuvo, hay que recordarlo, Isabel Díaz Ayuso y Toni Cantó en el mes de diciembre en privado. Coincidieron en una comida en la que también estuvo la exconsejera de Ciudadanos, Marta Rivera de la Cruz. Eso obviamente es unos cuantos meses antes de la moción de censura en Murcia, varios meses antes de que Ayuso apretase el botón del adelanto electoral. Y lo cierto, bueno, es que Toni Cantó siempre ha defendido su salida de Ciudadanos por esa moción, pero recordemos esas fechas, Ángeles. Cantó se reunió con Ayuso en diciembre y se quería ir en su lista electoral. Luego lo vamos a aclarar, debería estar empadronado antes del mes de enero. Claro, esta es otra de las claves. Javier, hay que tener 2 meses, creo, ¿no?, de empadronamiento para poder presentarte a unas listas en Madrid. Eso es. A ver, hay varias dudas. Es un tema algo técnico. La ley electoral de Madrid dice que para que un candidato sea elegible debe ser elector, es decir, debe estar empadronado en algún municipio de la Comunidad de Madrid. Eso, insistimos, es lo que dice la ley electoral de Madrid. Pero la LOREG, la ley nacional, dice algo más. Ese censo electoral se cierra 2 meses antes de la convocatoria electoral, es decir, antes del 11 de enero. Recordemos que con Ayuso se reunió en el mes de diciembre. Esta mañana le hemos preguntado directamente al propio Toni Cantó si estaba empadronado o no, pero no nos lo ha aclarado. Ya lo apunta para Mariela en esa entrevista radiofónica, ha dicho que sí, pero no dice desde cuándo, y esa es la clave ahora mismo. En todo caso, Ángels, la ley electoral madrileña tiene también varios ángulos muertos, porque también hemos encontrado otro artículo que dice que los candidatos que no estén en las listas del censo electoral vigente que acrediten de modo fehaciente que reúnen todas las condiciones exigidas para serlo. Lo que, salvo esto último que estás apuntando, necesitaría haber estado empadronado 2 meses antes. Al menos antes del 11 de enero, Toni Cantó tendría que estar empadronado en algún municipio de la Comunidad de Madrid, posiblemente en Torrelodones. Él dice que sí, pero no termina de concretar esa fecha exacta o precisa, que sería la que le permitiría poder estar registrado en el censo. Otro detalle también paradójico o casualmente, Ángels, es que precisamente ayer mismo terminó el periodo para presentar reclamaciones por todas las personas que hayan podido quedar excluidas del censo electoral vigente para estas elecciones. Recordemos que hasta hace poco Toni Cantó era diputado en las Cortes Valencianas, que para ser candidato y diputado en las Cortes Valencianas tienes que estar empadronado en Valencia antes de la convocatoria electoral. No sabemos si hay que permanecer empadronado mientras seas diputado, pero como mínimo, para presentarte a las elecciones y para ser diputado en las Cortes Valencianas tienes que estar empadronado antes de la convocatoria electoral. Bueno, pues bailan un poco las cifras de los empadronamientos. Iremos intentando averiguar. Nosotros estamos intentando que Toni Cantó nos lo cuente, pero de momento no atiende nuestras llamadas telefónicas, que nos cuente desde cuándo está empadronado otra vez en Madrid, porque también escuchamos en esas declaraciones que acababa de hacer hace unos minutos en el radio que ahora mismo se siente muy, muy madrileño, como antes, hace unos cuantos días o unas cuantas semanas se sentía muy, muy valenciano. Bañuelos, cualquier novedad nos pides paso. Aquí seguimos buscando. Bueno, Toni Cantó, cuarto partido desde que se ha metido en política. Insistimos, empezó con esa asociación de vecinos por
por Torrelodones, que fue una asociación que además tuvo mucha repercusión pública porque intentaba también terminar con la corrupción en ese ayuntamiento, en el ayuntamiento de Torrelodones. Después estuvo en UPyD, cuando estaba en UPyD negoció y se fue a Ciudadanos. De Ciudadanos sale diciendo que sale por la moción de censura de Murcia porque no le gusta cómo se ha comportado su partido, pero que se va, que lo deja, que está harto de la política, que está desilusionado para acabar en las listas de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Mariola. Bueno, esto es, la verdad, es un ejercicio de incoherencia o de falta de coherencia, ¿no? Pero una cosa curiosa, Irene Lozano y Toni Cantó estuvieron los dos en UPyD, los dos tenían una relación, daba la impresión fluida, incluso estaban dispuestos a intentar arrebatarle el liderazgo a quien entonces dirigía ese partido, ¿no? Qué curioso que en las elecciones, en las próximas elecciones de mayo en Madrid van a concurrir los dos en dos listas de dos partidos a los que hicieron foco de atención de todas sus críticas como prácticas de ese bipartidismo que había que terminar, ¿no? Yo creo que preguntabas, Ángels, desde qué momento, en qué momento estaban estas conversaciones abiertas entre Toni Cantó y el Partido Popular. Yo obviamente no tengo ese dato, pero sí que quiero compartir con los oyentes que a mí me llamó mucho la atención hace unos días, yo creo que fue el 18 de marzo, cuando entrevistaste a Maroto en el Abierto, y Maroto lo citó a Toni Cantó como un referente. Me sorprendieron mucho las palabras de Maroto y da la impresión, con lo que viene pasando, que esto estaba ya bastante maduro, y lo de Murcia no solo ha sido un acelerador de la descomposición de Ciudadanos, ha sido la excusa perfecta para que personas como Toni Cantó encontraran una vía de escape, bueno, pues más o menos endulzada para dar el salto hacia el Partido Popular. La moción de censura de Murcia como excusa, Gonzalo. Acciones que se vieron en una comida, lo decía ahora Bañuelos, Isabel Díaz Ayuso y Toni Cantó, junto con la diputada, perdón, me sale concejal, que no es concejal, con la miembro del gobierno de Isabel, consejera, siempre lo confundo con la consejera de Cultura, que además sigue siendo consejera, que es la única que era de Ciudadanos, que sigue en el gobierno. Sigue. Que sigue en el gobierno. Claro, ¿y qué es lo que indica que la moción de Murcia fuese la excusa? Pues que la motivación de la razón de ser de Ciudadanos no era tanto esa centralidad que le hemos atribuido muchas veces, quizás presas de esa metáfora cada vez más tramposa, que es el de la izquierda, la derecha y el centro, sino que su motivación es, uno, contra una concepción social del Estado y de la democracia, y dos, contra una concepción de España como un país plural, diverso y, digamos, centrífugo y no centrípeto, ¿no? En la medida en que el gobierno actual, el Partido Socialista, puede representar como partido hegemónico en la izquierda o en el centro izquierda esa concepción, todo ciudadano se concibe como una versión al Partido Socialista, como una versión a la izquierda y a la concepción social de la democracia. Las cuestiones de la transparencia, las cuestiones de la saneamiento de las instituciones públicas se demuestran que eran solamente un reclamo coyuntural de un momento político en el que la sociedad estaba muy atenta a estas cuestiones, pero que realmente no estaban en su credo y no estaban en su conciencia, ¿no? Toni Cantó es el ejemplo de la política Snapchat, ¿no? Es esta red social en la que los mensajes desaparecen a los 10 segundos. Pero por suerte podemos hacer memoria, como habéis hecho ahora. Por suerte, juicios como el de ayer, en el que comparecieron dos expresidentes, nos permiten no solamente hacer justicia, sino hacer memoria, y la memoria permite construir futuro. Y un futuro en el que sepamos que ese tipo de manejos entre el poder y los trapicheos, un futuro en el que la transparencia y la democracia interna de los partidos sea ley, es algo en lo que debemos, digamos, insistir. Y Toni Cantó está traicionando todas estas cuestiones. Lo que también nos enseña esto es hasta qué punto, fijaos, si ayer hacíamos memoria con este juicio, Ayuso es una especie de elixir de la amnesia para la derecha, ¿no? O sea, es Ayuso la que centraliza el olvido y la ruptura respecto a todo lo previo. Y parece que alistarse al PP de Ayuso no es alistarse al PP que ayer veíamos compareciendo
haciendo con excusas, con malas palabras, con soberbia y con verdaderas tonterías en el caso del expresidente Rajoy, ¿no? De tal manera que es un cuadro desalentador. Mira, vamos a recordar, establecer un poco el calendario de cómo se puede haber gestado esta relación entre Isabel Díaz Ayuso o entre el Partido Popular y Toni Cantó. Tú lo recordabas ahora, Mariola, esa conversación con Maroto que tuvimos aquí el pasado día 11, en el que él ya hablaba de Toni Cantó. Toni Cantó no es una persona cualquiera de Ciudadanos. Lo que ha dicho Toni Cantó en Valencia, que es decir, esta decisión ni se ha consensuado, ni tiene sentido, ni es oportuna. Muchas personas de Ciudadanos se están dirigiendo a nosotros, afiliados, simpatizantes, cargos públicos, para decirnos: cabemos en el proyecto del Partido Popular. No nos esperábamos esto del partido en el que estábamos. Bueno, pues a esas personas no les vamos a decir que no. Y entre esas personas hay una que no es una persona cualquiera, que es Toni Cantó, y lo decía así Maroto. Y decía una cosa, ahora que decía una cosa Gonzalo, por suerte podemos hacer memoria. Nosotros por suerte podemos hacer memoria y podemos contar lo que ha pasado, porque tenemos los sonidos, tenemos las declaraciones, pero claro, a Toni Cantó se le ha puesto en el cuerpo una coraza contra la memoria. A él le da igual la memoria. Bueno, pero yo tengo mucha memoria y no soy un experto en teatro, pero creo que la farsa forma parte del mismo teatro, ¿no? Y la primera, en mi opinión, es su madrileñismo, ¿no? Como tengo memoria, me acuerdo cuando se pusieron de moda en el fútbol español los oriundos. Y vino un argentino y cuando llegó a España dijo: estoy muy contento de estar en España porque mis abuelos eran de Celta de Vigo. O sea, ese era el españolismo y el conocimiento que tenía de España este señor argentino, cuyo nombre no recuerdo. Bueno, pues seguramente los abuelos de Cantó eran de Celta de Vallecas o algo así, ¿no? Eso por una parte. Segundo, bueno, esto lo estamos analizando como un fenómeno político, ¿no? Y probablemente estemos equivocados, ¿no? Esto habría que analizarlo como un fenómeno teatral, que es lo que se trata. Esto es una performance más dentro de un señor que lo que hace es interpretar papeles. Ya va por 4. No sé cuánto es capaz de interpretar. Pero bueno, él hacía una serie que se llamaba 7 vidas. Bueno, pues no lo sé. Eso ya es para los gatos. A lo mejor resulta que tiene alguna... Bueno, en Madrid, a los de Madrid se le llama gato también, ¿no? A lo mejor es por eso, ¿no? Bueno, en definitiva, este señor está interpretando una serie de papeles según su conveniencia. Yo sé que el teatro está chungo, porque tengo amigos que trabajan en el teatro y no pueden. Luego, por tanto, para él, qué función mejor que entrar en otro espectáculo, en este caso en el espectáculo de Madrid. Y después otra farsa de las 3 que tengo anotada es la del propio Pablo Casado. Si analizamos la intervención de Pablo Casado ayer en la sesión de control al presidente del gobierno, dijo, señalando a Pedro Sánchez: usted está banalizando las instituciones, las está desestabilizando, poniendo el punto de mira de las actuaciones del PSOE a partir de la moción de censura de Murcia. Hoy la política demuestra, no el teatro, que habría que investigar más qué ha pasado en la moción de censura de Murcia, y que si ellos estaban ya gestando toda esta desestabilización con reuniones previas, entonces no puede señalar al señor presidente del gobierno como el culpable de las desestabilizaciones. Ustedes estaban ya destabilizando la propia estructura de los políticos y de los partidos políticos con este caso de transfugismo, de fichajes express y de otros tipos de banalidades políticas. Pero a mí de Toni Cantó no me sorprende nada, porque ya he dicho, es un teatrero, ¿no? Y interpreta la frase. Lo que me preocupa es el Partido Popular, porque el Partido Popular está construyendo un partido de retazos, lo que se llama en la cultura hebrea un golem, claro, o en la cultura norteamericana un patchwork. Es decir, está haciendo una manta de centro derecha, dicen ellos, con un montón de retazos que en muchos casos son desecho de tienta política de otros partidos políticos. Claro, es que habla mucho, Mariola, Pablo Casado, de esa reconstrucción del centro derecha, y resulta que la reconstrucción del centro derecha pasa por el fichaje de alguien como Toni Cantó. Esto es interesante que apuntas, Ángeles, ¿no? Porque creo que el debate político sobre cómo la derecha puede ganar las elecciones y hacerse con el poder pasa precisamente por la idea de la reconstrucción de la derecha, ¿no? Esto está en el debate desde hace tiempo. José María Aznar lo llevó a cabo esta idea en su momento con profundo éxito, y él ha reclamado siempre de la derecha esa capacidad para concurrir de manera conjunta a las elecciones. Entonces la pregunta es, ¿esto cómo se hace? Bueno, pues se hace haciendo del Partido Popular el único partido de la derecha, que era lo que había antes, o se hace, que es parece que es la opción por la que maneja Pablo Casado, quizá porque no tiene otra opción posible,
posible, que es reclutar a aquellas personas que están desencantadas con las otras opciones políticas que también navegan en el campo de la derecha, ¿no? La pregunta es también, estas personas, ¿qué sostenibilidad tienen dentro de ese partido? Porque entiendo, en términos de estrategia electoral, que pueda ser llamativo, que le hagan un hueco, empujando incluso a los propios de la casa para captar la atención. Pero dentro de unos años, Toni Cantó, ¿dónde estará? Dentro de unos años, este tipo de captación, de reclutamiento, que es más espectáculo, que es más herir al otro partido que fortalecer el tuyo, ¿esto es sostenible? ¿Da resultados en términos de la unificación de la derecha? Yo esto tengo más dudas. Vamos a ver, al hilo de lo que se está diciendo, yo creo que tengo una opinión bastante cruel sobre estos movimientos disolventes, sean de la derecha o sea de la izquierda disolvente. Hay un dicho popular que dice que quien hace un cesto hace un ciento. Es decir, que poca confianza inspiramos a los ciudadanos si en los partidos políticos se van recomponiendo constantemente de caras que es incapaz luego de seguir la propia personalidad de ese partido. Si es que yo dejé de ir al baloncesto porque iba y nunca conocía a los jugadores, porque digo, pero ¿esto qué es? Si lo vi ayer jugando en otro equipo y me desaficioné. Pues lo mismo me está pasando con la política. Es que, bueno, estos señores ¿quién representan? Ya no es amigo de Rosa Díez, ya no es medio de izquierda, como decía al principio, ahora es medio de extrema derecha, como es el actual PP. En el abierto, Javier Aroca, Mario Laurre, Gonzalo Velasco hablando del fichaje para las listas del Partido Popular como independiente de Toni Cantó para las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid. Y estábamos en el debate, Gonzalo, querías intervenir sobre el sistema de reclutamiento, en este caso para la reconstrucción, como decía Pablo Casado, del centro derecha. Y sobre todo con la clave esta, ¿no? ¿Desde cuándo están las negociaciones en marcha? ¿Cuál es el motivo? Sí, quería intervenir porque los que hemos sido críticos con Ciudadanos a lo largo de estos últimos años hemos sentido a veces un poco la presión de que parecíamos un tanto conspiranoicos, cuando ahora se demuestra que, bueno, no es por nada, pero teníamos bastante razón al pensar que Ciudadanos era una sucursal o una marca del Partido Popular cuando la corrupción explotó y necesitaban de algún modo externalizar parte de sus ideologías, ¿no? Ahora esa ideología, que es plenamente de derechas, no de centro, vuelve a la casa madre, igual que la parte más retrógrada la tienen externalizada en Vox. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la reunificación se produce en la derecha y no en el centro derecha, ¿no? De tal manera que, bueno, este es el resultado histórico de lo que está pasando. Y segunda cuestión, es tentador, es verdad, como hace Aroca, utilizar la metáfora de la farsa, de los actores, pero claro, es más complicado aún porque lo que se representa no es un teatrillo, sino que lo que están en escena son casi tácticos de la política, ¿no? Es como si estuviésemos analizando a analistas de la política. Pasa como con el fútbol, ¿no? Cuando al final se comenta más los fichajes que el partido. De tal manera que se produce lo que se dice, así en términos así un poco pedantes, una fetichización de la mercancía. ¿Por qué? Porque te olvidas de que el valor del jugador es jugar, meter goles o defender, y acabas valorándole por el valor de cambio que tiene. Oye, lo que le aporta al Barça, lo que le aporta al Madrid. Aquí nos olvidamos de lo que es un político, un representante de ideas, de ciudadanos, de intereses, y acabamos hablando de lo que le aporta una cierta marca que es Ciudadanos, una cierta marca que es el PP, y cuando intervienen los propios políticos nos hablan de su táctica. Esto produce una desorientación absoluta. Pero fíjate, Gonzalo, si estoy de acuerdo contigo, aunque no me haya expresado con tanta locuacidad como tú, pero ya que has citado principios inspirados en la doctrina de don Carlos Marx, recordarte que él decía que los parlamentos eran un teatro de sombras, ¿no? En donde se interpretaban también cosas que ya estaban decididas fuera o que se iban a decidir. Pero en cualquier caso, estoy viendo las pantallas de televisión al mismo tiempo que hablamos, y el señor Cantó y sus patrocinadores ya han cumplido lo que querían. Es decir, porque a ver, Cantó políticamente ¿quién es? O sea, ¿con quién ha empatado? En cada una de sus actuaciones en los distintos teatros políticos en los que ha intervenido. No ha empatado con nadie,
ni siquiera, ¿no? Y sin embargo hoy estamos hablando de él y está haciendo una tournée por todos los medios de comunicación. Por casi todos. A ese punto, casi todos, sí, por supuesto. Pero estamos hablando de él. En cualquier caso es la banalización de la política, que consiste en que un señor que viene del teatro, con todo mi respeto a los del teatro, como si viniera del gremio de fontanería, que también tiene muy buenos políticos, pues y resulta que ahora mismo estamos en primera línea de comentarios sobre una persona que por su carácter móvil, yo recuerdo cuando una ministra habló de la movilidad exterior de los jóvenes, ¿no? Pues ha inventado la movilidad partidaria, ¿no? Estamos hablando de algo que es un defecto para la política, alguien que sea capaz de estar en 4 partidos en menos de 10 años y que no pase nada y que a nadie se le caiga la vergüenza en ficharlo. Sí. Claro, es que la pregunta, perdón, Gonzalo, que quería saber. No, que encima lo hace con unos ademanes de dignidad que deslegitiman esa actitud, la actitud del compromiso público, ¿no? Y con unos ademanes de estrella. A eso me refiero. Porque sus declaraciones son: estoy encantado de poder aportar algo. Claro, pero la pregunta que yo quería formular, Mariola, ¿qué aporta? Decía Tony Cantó, no, decía Aroca, ¿con quién ha empatado? O sea, ¿cuál es en su currículum, más allá de ese salto de partido a partido, qué tiene en su haber políticamente hablando Tony Cantó? ¿Qué aporta Tony Cantó en unas listas del Partido Popular? ¿O qué aporta en unas listas de cualquier partido del que forme parte? Yo creo que lo que aporta es el desgaste y el daño, la aceleración de lo que es la liquidación de Ciudadanos. Eso es lo que aporta este movimiento. Este es el interés real del Partido Popular, es acelerar el proceso de hundimiento de Ciudadanos de una manera muy visual, de una manera muy impactante, porque es mi percepción, lo veremos el 4 de mayo, la presencia de Tony Cantó en las listas electorales de Madrid no creo que vayan a inclinar la balanza en un sentido o en otro, pero sí que impacta en lo que es la erosión de un partido, Ciudadanos, que está en liquidación. Lo hemos repetido, por lo menos yo lo vengo repitiendo hace unas semanas. La cuestión es cómo acelerar este proceso, ¿no? Pero hay otro elemento que citabais que a mí me parece muy importante, ¿no? Pararnos un poco a pensar en él. La pertenencia a un partido es mucho más que el vínculo con una empresa, por ejemplo, por citar el funcionamiento y la lógica de la actividad privada, ¿no? El pertenecer a un partido implica renunciar a parte de tu libertad, cosa que es sagrada, o si quieres, para contribuir a que la idea, la ideología, la defensa que hace ese partido no se diluya en la pretensión que tú tengas de ejercer tu expresión y tu libertad en todo su significado. Cuando hacemos de estos fichajes, estos modos de reclutamiento donde uno pasa en muy pocos años por 4 partidos, diluyes todo eso, rompes con las reglas de juego típicas de pertenencia a un partido, que implican una coherencia y que implican una renuncia a parte de tu libertad para dar coherencia ideológica a lo que significa esa organización que tiene una misión constitucional muy significativa. Entonces, yo creo que estamos introduciendo lógicas muy distintas a la normal de funcionamiento de un partido, y creo que estamos contribuyendo a diluir lo que significa un partido. Un partido significa una coherencia ideológica, significa una manera de mirar el mundo, significa una manera de aportar soluciones a los problemas del mundo, y esa coherencia se rompe con este tipo de comportamientos. Sí, en realidad no puedo sino corroborar lo que dice Mariola, me parece muy acertado, porque si quisiésemos hacer un relato, una narrativa coherente, que es lo que todos intentamos hacer con nuestra propia identidad, con nuestras propias trayectorias, de la trayectoria de Tony Cantó y de otros tránsfugas, sería imposible. No nos saldría un relato, sería una especie de esquizofrenia de Ulises de James Joyce, ¿no? Una cosa que va y viene, no habría un relato unificado. Yo creo que lo que aporta, lo podemos decir así, es la propia idea de fichaje, porque ficha el que tiene poder, el que tiene poderío, ¿no? Entonces es una lógica muy perversa en la política. El electorado, o sea, el electorado también tiene su parte de culpa en este sentido, porque claro, al final los electores somos los que decidimos la vida política de un país a través de nuestro voto, y si estamos dispuestos a tragárnoslo todo, a que a un mismo señor lo hayamos podido votar en 4 listas distintas, también desmerece mucho la propia calidad democrática del electorado de este país, porque si a un madrileño, pongamos el caso en el que estamos, le da lo mismo votar a Tony Cantó con el PP, con Ciudadanos, que con UPyD, que con Toledo, Torreló
lo done, es que también algo está fallando en la conciencia social de la gente. Hemos escuchado en el arranque de este abierto algunas de las muchas declaraciones que Toni Cantó había hecho sobre la corrupción en el Partido Popular, incluso su propio interrogatorio a Bárcenas cuando compareció en la comisión en el Congreso de los Diputados, la dureza con la que hablaba de esa corrupción en el Partido Popular. Bueno, no sé si la casualidad o el azar o lo que fuera quiso que precisamente ayer conociéramos el fichaje de Toni Cantó para ir a las listas del Partido Popular en el día en el que se seguía juzgando la corrupción del Partido Popular, los famosos papeles de Bárcenas. Enseguida vamos a escuchar las declaraciones, fragmentos de las declaraciones de José María Aznar y de Mariano Rajoy ayer en el juicio por la Caja B del Partido Popular, pero antes, hoy comienza una nueva cumbre europea con el calendario de vacunación como tema principal e importante. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor, buenos días. Hola, muy buenos días. Y es que, Griselda, el retraso en las previsiones de la Unión es evidente. Van a buscar alternativas para acelerar la producción y la entrega de vacunas. Esta es la prioridad. Sí, en eso están. Primero acelerando lazos con Estados Unidos. Sabéis que por videoconferencia van a hablar con Biden y lo hacen para garantizar que la empresa Janssen podrá enviar a la Unión lo que se necesite y después amenazando sin grandes disimulos al gobierno británico con cortar por lo sano la exportación de Pfizer, porque esto es lo que implican los cambios en el mecanismo de control europeo. Hasta hoy se penaliza a las empresas que incumplan los contratos, le hace AstraZeneca, pero a partir de ahora incluso las que cumplen, como la farmacéutica alemana, pueden ver rechazada la exportación de dosis a países que no acepten la reciprocidad con la Unión Europea. Es un tema mayor, requiere la luz verde de la mayoría de los grandes países y a la espera de lo que diga hoy el presidente, el resto ha confirmado ya que acepta esta propuesta. Y lo que pasa, Griselda, que es que en la previa de esta cumbre, en las horas previas a esta cumbre, ayer salta esa noticia de esas casi 30 millones de dosis de AstraZeneca que estaban almacenadas en Italia, se descubrieron durante una investigación de la Comisión Europea. Claro, esto ha levantado más sospechas, más recelos en una redacción, la de Europa con esta farmacéutica, que solo hace que empeorar. Pues sí, Bretón habla muy rápido y a veces para adentro, pero la verdad es que con AstraZeneca a este comisario se le entiende todo su malestar con muy pocas palabras, ¿no? Aparte de un número de dosis que van para COVAX, para los países pobres, el resto se va a quedar completamente para los europeos. Son sus declaraciones sobre esas dosis, como decías, encontradas o desveladas por el diario La Estampa, porque de su existencia la Comisión no sabía antes nada. No estamos solo ante un pulso político, hay países como Austria que han apostado casi todas sus compras a AstraZeneca y eso crea mucha tensión interna, porque el primer ministro austríaco, por ejemplo, exige al resto que repartan lo que han precomprado. Os podéis imaginar que es un debate que llega muy viciado y con mucha dureza. Pues Griselda, veremos lo que pasa en esta cumbre. Muchísimas gracias. Hasta ahora. Hasta ahora. Y solo una pregunta, Begoña Arce, Londres, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué se está diciendo en el Reino Unido de todo esto? Bueno, en el Reino Unido esta polémica sobre las dosis en Italia no ha tenido lugar. El gobierno británico ni discute ni ha reclamado como suyas esas dosis. Sí está muy viva, en cambio, la polémica con la Unión Europea sobre el bloqueo de exportaciones. Ayer hubo por la tarde, como sabéis, un comunicado conjunto con Bruselas apaciguando los ánimos, pero poco antes, en uno de los comités parlamentarios, Boris Johnson había advertido de las consecuencias graves de bloqueos, dijo, arbitrarios. El daño de imponer bloqueos puede ser muy considerable a largo plazo. Las farmacéuticas pueden plantearse, decía Johnson, si es conveniente hacer futuras inversiones en esos países que imponen bloqueos arbitrarios. El Reino Unido no ha exportado ninguna vacuna de las 2 fábricas en suelo británico de AstraZeneca. Eso se debe, según la compañía, a que el contrato firmado con Londres les obliga a dar prioridad a lo encargado en su día por los británicos. Esta mañana en el Financial Times, el ministro de Sanidad, Matt Hancock, repite que los contratos firmados por Londres con AstraZeneca se imponen a los firmados por Bruselas. Y Boris Johnson dijo esta semana que avaricia y capitalismo son las claves del éxito de la vacunación masiva en el Reino Unido. Lo comentó en una conversación privada con un grupo de diputados conservadores antes de echarse atrás, pedir inmediatamente que por favor borraran de sus mentes esas palabras. Begoña, muchísimas gracias.
Buenos días. Ahora os pregunto por todo lo que está pasando con la vacunación, con Europa, con AstraZeneca, pero me voy a ir a Valencia. Julián Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buen día. A ver, teníamos la duda sobre dónde estaba empadronado, cuándo se había empadronado Toni Cantó para poder ir en las listas del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Sabemos que tiene que estar empadronado 2 meses antes de la convocatoria de las elecciones. Nosotros no le hemos podido preguntar a Toni Cantó porque no se nos pone al teléfono, pero sí ha estado en el programa de Ana Rosa Quintana esta mañana, hace unos minutos, de hecho todavía sigue en directo, y decía esto. Estaba empadronado desde hace unos días porque yo vine aquí a buscar trabajo, a hablar con mi representante, y para tener la movilidad que yo necesitaba y para poder trabajar aquí debía hacerlo. Se empadronó en Madrid hace unos días, pero, Julián, ¿vosotros habéis averiguado que sigue empadronado en Valencia? Sí, fuentes consultadas por la cadena SER acaban de confirmar a esta emisora que Toni Cantó sigue empadronado en la ciudad de Valencia. Recordemos, Ángels, que se trasladó en 2014 desde la capital, desde Madrid, donde era diputado en el Congreso, a Valencia para desempeñar actividad política valenciana. Ha sido el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento valenciano en los últimos años. Pues bien, a día de hoy, hasta ahora, nos dicen, fuentes consultadas por la cadena SER, que Toni Cantó sigue empadronado en la capital del Turia. Gracias, Julián. Un saludo. Doble versión, la que acaba de dar él en la televisión, en Telecinco. Me empadroné en Madrid hace unos días. En Valencia dicen que sigue empadronado, las fuentes que ha podido consultar la cadena SER en Valencia, que sigue empadronado en Valencia. Por recordar, Javier Bañuelos, si nos agarramos a la versión que está dando él ahora mismo de que me empadroné en Madrid hace unos días, recordemos con cuánta anterioridad tiene que estar uno empadronado para poder presentarse a las elecciones autonómicas de Madrid. Bueno, pues al menos, Ángeles, 2 meses antes de la convocatoria electoral, es decir, antes del 11 de enero, Toni Cantó debería estar empadronado para poder ser candidato elegible. Pero bueno, también te contaba hace un momento, Ángeles, que esa ley electoral madrileña tiene, en fin, bastantes sombras. Es un poco un coladero porque también hemos encontrado otro artículo, ese de hecho al que se agarran ahora mismo en el equipo de Ayuso, en el que dicen que los candidatos que no estén en las listas del censo electoral vigente, es decir, podría ser el caso de Toni Cantó ahora mismo, podrían ser candidatos siempre que acrediten de modo fehaciente que reúnen todas las condiciones exigidas para serlo. Bueno, en cualquier caso, veremos si podemos aclarar el tema del empadronamiento, pero sí parece evidente que en la cabeza de Toni Cantó estaba el salto a las listas del Partido Popular antes de que sucediera lo que él ha argumentado siempre que era el motivo para su salida de Ciudadanos, que era la moción de censura en Murcia. Antes hemos escuchado incluso como Javier Maroto, representante del Partido Popular, uno de los altos representantes del Partido Popular, nos había dicho aquí en el Hoy por Hoy, el día 11, ya nos decía, Toni Cantó no es una persona cualquiera. Hemos sabido, y tú nos decías, Bañuelos, que hay constancia de una reunión, de una comida entre Díaz Ayuso y Toni Cantó en el mes de diciembre, me parece que has dicho. ¿Hay más detalles sobre esto? Sí, bueno, Ángel, sabemos hasta el menú de aquella comida de diciembre. Ayuso y Toni Cantó comieron lentejas y ojo porque comieron en el propio despacho de la consejera Marta Rivera de la Cruz. Esa reunión no fue tan casual como vende el equipo de Isabel Díaz Ayuso, según fuentes conocedoras de ese encuentro. Toni Cantó llamó ese día a mediodía a Marta Rivera de la Cruz porque estaba en Madrid, quería comer juntos, pero todos los restaurantes junto a la estación de Atocha, donde tenía que coger el AVE, estaban cerrados, y por eso Marta Rivera de la Cruz le propuso a Toni Cantó comer con Isabel Díaz Ayuso, y lo dicho, lo hicieron en ese despacho, en el despacho de la misma consejera. Y otro detalle también muy curioso, Ángels, el primer tuit de Toni Cantó piropeando la gestión de Ayuso en esta pandemia fue el 14 de enero, es decir, a partir de ese encuentro del mes de diciembre. Toni Cantó, hemos revisado ahora mismo su perfil en Twitter, ha publicado hasta 8 tweets piropeando y felicitando a Ayuso por su gestión en este tiempo. Es decir, ya se estaba fraguando esa relación que ha culminado con este fichaje que, insistimos, se empezó a gestar ya 3 meses antes en ese encuentro entre Isabel Díaz Ayuso y Toni Cantó aquí en Madrid. Es decir, él seguía siendo diputado en las Cortes Valencianas por Ciudadanos mientras elogiaba la actitud y elogiaba la gestión que estaba haciendo Díaz Ayuso en Madrid. Esto es así, coincidía en el tiempo las dos cosas. Tal cual, coincidía en el tiempo, y de hecho lo que comentamos ahora mismo, esa ley electoral madrileña fija un plazo muy concreto que ahora mismo pues no se estaría cumpliendo, pero como te decía, bueno, hay una
ángulo muerto en el que se agarra ahora mismo el Partido Popular para poder justificar y para poder ver legítima la presentación de Toni Cantó en esas listas, que por cierto, como ya apuntaba antes Mariela Rubio, pues sigue sin estar definido ahora mismo el número, los puestos en esa lista. Mañana, recordemos, se abre el plazo para presentar esas listas. Justo ahora mismo nos están diciendo fuentes del PP que es un poco precipitado que mañana Isabel Díaz Ayuso pueda presentar su lista. Era una opción que estaba sobre la mesa. El plazo se cierra el 31 de marzo, así que veremos qué movimientos y qué sorpresas más nos depara la lista de Ayuso. Bueno, parece curioso de todas formas que con las restricciones tan laxas que hay en la Comunidad de Madrid, ese día no encontraran ningún restaurante abierto en torno a la estación de Atocha, en una ciudad donde los bares y los restaurantes no han cerrado en toda la pandemia, y que la alternativa fuera comer en el despacho. Exacto, comer en el despacho. Porque mira, si fuera en otra comunidad autónoma donde las restricciones en la hostelería son brutales, te diría, vale, pero qué casualidad que no encontraron ningún bar ni ningún restaurante en el entorno de la estación de Atocha. Lo que no sabemos, Áñez, es cómo estaban las lentejas, ¿eh? Eso sí que no nos lo han concretado. Pero no descarto que antes de que termine el programa tú lo averigües. Muchísimas gracias. Hasta luego, adiós. Bañuelos. Bueno, estos son los datos que vamos recopilando sobre este salto de Toni Cantó de las listas de Ciudadanos, bueno, de ser diputado a las Cortes Valencianas por Ciudadanos, a las listas del Partido Popular, a las elecciones de la Comunidad de Madrid, y con los datos que vamos recopilando cada vez parece más evidente que la decisión de saltar de Ciudadanos a las listas del Partido Popular, todo del calentón que le produjo, del enfado que le produjo a Toni Cantó la moción de censura en Murcia, sino que era algo que parece que se venía gestando no solo desde hacía unos días, sino que incluso desde hacía algunos meses. En Bankia presentamos el... Voy a retomar el tema de las vacunas, de la cumbre europea de hoy, de los 27, la cumbre telemática, con esa prioridad de acelerar tanto la producción como la entrega de las vacunas, coincidiendo con ese descubrimiento que se hizo ayer a raíz de una investigación de la Comisión Europea de casi 30 millones de dosis de vacunas de AstraZeneca en un almacén de Italia. Y todo esto también coincidiendo en el día en el que Angela Merkel dio marcha atrás a la marcha atrás anterior, es decir, había activado el freno de emergencia que ya tenía previsto en el caso de que aumentaran los contagios de cara a la Semana Santa. Ella salió a las 3 de la madrugada de hace 2 días, después de una reunión larguísima con los representantes de los Länder, anunciando restricciones muy duras durante la Semana Santa, que era una marcha atrás a la desescalada. Bueno, pues ayer dio marcha atrás a eso. Dijo que era un error personal, se lo atribuyó a ella, y no hay ese cierre tan duro en Alemania para la Semana Santa. Berlín, Carmen Viñas, ¿qué ha pasado? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, muchos pueden pensar que este perdón está sobredimensionado, porque pedir perdón porque se propone un cierre de 5 días con lo que llevamos ya pasado es exagerado, y también porque Merkel no ha pedido perdón ni por la demora en comprar las vacunas, ni por no haber hecho una estrategia de prueba suficiente, ni por el retraso en la campaña de vacunación. Pide perdón ante la avalancha de críticas que recibe una de sus propuestas de gobierno y de los Länder, como comentabas, que es la de cerrar el país durante 5 días, con 2 días festivos a mayores. La industria, las empresas, el comercio se le echan encima porque el aviso se hace con muy poca antelación y no se dan detalles de quién va a asumir esos enormes gastos, y porque la sociedad está cansada de que cada 15 días se reúnan los líderes del país para ofrecer un espectáculo de falta de ideas, de regateo entre regiones, mientras los contagios avanzan y el país lleva desde diciembre con un cierre muy duro. Entonces hay muchos nervios, es año electoral, ella se marcha y los conservadores tienen suficientes problemas, entre ellos una falta clara de liderazgo, casos de corrupción, y las encuestas les están dando porcentajes de intención de voto muy malos. Todavía no se ha resuelto quién va a ser candidato a canciller, así que el hecho de que Merkel salga a pedir disculpas y asuma el error en solitario es una forma de descargar de culpa a su futuro sucesor y de garantizarse la lealtad del resto de presidentes regionales con los que todavía tiene que lidiar cómo sacar a Alemania de la pandemia. En cualquier caso, Ángels sigue siendo la política más popular del país y es poco probable que su admisión de culpabilidad vaya a cambiar mucho esto. También se hace desde una posición de fuerza. Merkel, al gozar de un alto nivel de confianza, ya no tiene nada que perder y es más fácil para ella aceptar la autocrítica que para sus posibles sucesores. Si con ello ha cerrado filas o ha apaciguado a los críticos, su cálculo, desde luego, habrá funcionado. Carmen, muchísimas gracias. Un abrazo. Queda claro, es evidente que la gestión de la pandemia es complicada en todas partes y para todos los políticos, para todos los gestores políticos, porque, por ejemplo, en nuestro país ayer no se tomó ninguna nueva medida de cara a la Semana Santa. Mario Lourido, hola.
¿Qué tal? Claro, y sorprende que no se haya activado ninguna otra medida, primero por todo lo que ocurrió a lo largo del día de ayer, porque además los datos están en alza y ayer se hablaba de endurecimiento de las restricciones, se llegó a hablar de si el comercio no esencial tendría que cerrar a partir de las 8, pero al final nada. Sí, podríamos decir que aquí también hubo frenazo y marcha atrás, ¿no? No hubo consenso, Ángeles. Varias comunidades autónomas, sobre todo las gobernadas por el PP, caso de Madrid, por supuesto, Galicia, Andalucía, fueron manifestando antes de la reunión su rechazo al cierre a las 8 de la tarde de esas actividades no esenciales, comercios, bares, restaurantes, una medida que la ministra Darias había consultado, había sondeado previamente con los consejeros y consejeras, pero la ministra no encontró apoyo suficiente. Solo Castilla y León se mostró públicamente a favor. Incluso desde Castilla-La Mancha, Paje dijo que más que nuevas medidas lo que había que hacer es cumplir las ya acordadas. Así que en el Consejo Interterritorial ni siquiera hubo debate sobre la necesidad de endurecer las restricciones. Se mantuvo tal cual el plan previsto para la Semana Santa. A la ministra Darias se le preguntó precisamente qué había pasado. Respondió que ese plan es un acuerdo de mínimos y que ella respaldaba que fueran las propias comunidades las que endureciesen las restricciones para revertir, dijo, el preocupante cambio de tendencia que ya es claro en 10 territorios, con la circulación además de la variante británica y también el avance, el crecimiento que es importante también de la sudafricana. Anunció la ministra que hoy la Comisión de Salud Pública va a aprobar medidas más duras, nuevas propuestas en hostelería, como el cierre de interior de bares y restaurantes a partir de una incidencia de 150 casos por 100.000 habitantes. Esto, por ejemplo, ahora mismo afectaría a Madrid, Cataluña, Asturias, País Vasco, Navarra, Ceuta y Melilla, pero es un documento al que ha tenido acceso la cadena SER que no va a llegar a tiempo, evidentemente, para aplicarse en Semana Santa, porque tiene que pasar primero por el Consejo Interterritorial. Así que, pese a esta preocupación por el ascenso de la curva, no habrá medidas adicionales la próxima semana. Sí, lo que habrá son 64.000 agentes desplegados para controlar los cierres perimetrales en las carreteras, para controlar también el cumplimiento del toque de queda a partir de las 11 de la noche y que no haya fiestas ilegales. Mariola, muchísimas gracias. A ti, hasta luego. Doble plano en todo esto. Mariola, por una parte, la demostración de que la gestión es complicada, que en todas partes cuecen habas, que la repercusión y el miedo al daño electoral que puedan hacer la toma de decisiones no solo es una cuestión solo de España, sino que pasa en otros puntos. Un plano este y otro plano, esa cumbre que va a haber hoy telemática de los 27 ante la necesidad imperiosa de acelerar la producción y la entrega de las vacunas. Aquella compra centralizada que parecía una gran idea, pero que ha demostrado tener algunas grietas o más grietas de las que nos imaginábamos al principio. Empiezo por esa primera que señalabas, porque ayer estuve escuchando a la canciller en directo, en una entrevista después de las noticias, donde asumía en primera persona lo que nos ha contado nuestra corresponsal en Berlín, ¿no? Y por una parte me sentí algo reconfortada en el sentido de decir, bueno, no solo tenemos dificultades en España para la gestión de la crisis, ¿no? A veces que ponemos siempre el ejemplo de Alemania, ¿no? En Alemania, que parece todo pacífico, que todo parece cómodo y suave. Bueno, pues la verdad que en Alemania en los últimos meses la gestión de la pandemia está siendo muy, muy complicada, no solo para Merkel, está teniendo mucha tensión entre los representantes de los Länder, entre otras cosas porque Alemania está sufriendo la segunda y la tercera ola a la vez y yo creo que están honestamente desbordados, más allá de las dificultades que tiene el propio partido de Angela Merkel con casos que escapan a la propia gestión de la pandemia y que complican su cita electoral, ¿no? Y estoy algo descolocada con el tema de Europa, Ángeles, no te lo oculto, porque por supuesto que gestionar un plan de vacunación como este es complicado, por supuesto que gestionar estos contratos con estas empresas farmacéuticas, AstraZeneca, está siendo muy difícil, pero hay datos que resultan inaceptables, ¿no? Que se conozca este lote de vacunas almacenadas en un país de la Unión Europea y da la impresión que, bueno, sin uso, cuando estamos todos esperando la vacuna, yo creo que resulta muy complicado de explicar, ¿no? Escuchar las declaraciones del primer ministro del Reino Unido
es simplemente obsceno. Entonces, bueno, pues celebro esta cumbre y ojalá sean capaces de lograr el propósito que tienen, ¿no? Que es acelerar el proceso de vacunación, porque es el único elemento que puede permitirnos doblegar al virus y volver a recuperar un mínimo de actividad económica que salve vidas y que recupere también el ánimo y un poco la esperanza en el futuro. Bueno, yo me reafirmo en lo sostenido durante tanto tiempo por mí mismo sobre la debilidad de las instituciones de la Unión Europea. Si las vacunas estas encontradas se han descubierto, es que estaban ocultas. Y si estaban ocultas es porque se estaban, con perdón de la palabra, cachondeando de la propia Unión Europea. Es decir, en la Unión Europea sus instituciones tienen una debilidad congénita en este caso y no ha sido capaz de gestionar su tarea por la presión de los grandes lobbies farmacéuticos, señaladamente, en este caso, por un laboratorio muy concreto que, por ejemplo, en el Reino Unido no pasa. Y menos mal que el Reino Unido ya no está en la Unión Europea, porque la actitud política que está teniendo fuera la tendría dentro de las instituciones y todavía la Unión Europea sería más débil si cabe. Y en el caso de Angela Merkel, hombre, yo también escuché la intervención de ella y dijo dos palabras que son clave en todo esto: parálisis económica. Es decir, ella ha tenido la presión de los grandes lobbies económicos alemanes para que dé una marcha atrás. ¿Por qué? Porque hay una ola crítica sobre su propia gestión y los resultados de las elecciones estatales en distintos ámbitos no le son favorables. Ayer mismo y hoy, Liberación, un periódico francés, se hacía eco del debate en Alemania sobre si la señora Angela Merkel tiene o no tiene actualmente, dada su debilidad política, porque se va capacidad para gestionar lo que está pasando con este virus en Alemania. Muy brevemente, la producción en un mercado globalizado de cualquier producto está organizada no para su eficacia, sino para su rentabilidad. De tal manera que la producción de productos farmacéuticos, en este caso las vacunas, está organizada para generar una gran rentabilidad en aquellos que las están diseñando y no para que se distribuya de una manera eficaz. Y la Unión Europea es presa, y aquí es sierva, de un mercado globalizado y altamente competitivo, salvajemente competitivo, diría yo, como el de las farmacéuticas. Y segundo, vamos a ver, la confianza es un tipo de afecto que se agota. La confianza es un mecanismo compensatorio. Por ejemplo, vamos en un avión, hay turbulencias y confiamos en la ingeniería y en la técnica para tranquilizarnos. Pero claro, si el avión durante muchas horas, durante muchos días, muchos meses sigue con turbulencias, igual se te agota la confianza. ¿Qué quiero decir con esto? Claro, los gobiernos no pueden pedir que confiemos ciegamente en ellos con pequeños cambios, pequeñas modificaciones de las normativas que no sabemos exactamente para qué son y si está estudiada su eficacia. Lo que deberían hacer, a mi juicio, de una vez, y ya va mucho tiempo, es consensuar en qué medidas estamos de acuerdo que son garantías suficientes y comunicarlas y explicarlas para que sepamos por qué y en qué confiar. Porque seguir demandando confianza ciega en una situación de desgaste afectivo tan grande es verdaderamente difícil. Nos quedamos, dime, perdona, brevemente, no, que quiero, me queda Aznar y Rajoy todavía. Sí, no, pero muy breve, pero es que yo creo que todos sabemos cuáles son las medidas que funcionan para luchar contra el virus. Lo que ocurre es que quienes están al mando de estas decisiones tienen que ponderar y tienen que reequilibrar con otras reivindicaciones de naturaleza económica, que es lo que le está pasando a Angela Merkel, porque llevan con un cierre económico brutal desde antes de Navidad. Entonces, claro, ese desgaste y esa presión obliga a levantar la mano sobre medidas, pero de verdad todos sabemos cuáles son las medidas que funcionan. No, los grandes políticos están para desgastarse y los malos políticos son para rendirse ante las presiones de los lobbies económicos, y eso es lo que está ocurriendo en la Comisión y en Alemania y en muchas partes de España. Una última cuestión, y no menos importante. Vamos con las declaraciones de José María Aznar y Mariano Rajoy ayer ante la justicia. Lo hicieron, ya saben, en calidad de testigos en el juicio de la Caja B del PP, y aunque en el fondo dijeron lo mismo, y lo mismo que habían dicho el día anterior los secretarios generales del partido, lo negaron todo, las formas entre uno y otro sí fueron diferentes. Miguel Ángel Campos, hola de nuevo. Más allá de la actitud de la que ya hemos hablado en este programa, vamos a desmontar algunas de sus respuestas, porque si empezamos con Aznar, ¿cuáles son sus incoherencias o sus falsedades directamente? Negó la existencia de la Caja B y el sistema de cobro de sobresueldos, pero primero la sentencia de la Audiencia Nacional en la época primera de la Gürtel y después la del Supremo han considerado acreditada su existencia. La Caja B en el PP es ya una realidad firme sobre la que no cabe discusión, y también que los exdirigentes cobraron sobresueldos.
Los magistrados dijeron que si los negaron fue para evitar el reproche social. Ayer José María Aznar intentó rechazar la principal revelación que le afecta directamente, la afirmación del exdiputado Jaime Ignacio del Burgo, quien aseguró que fue Aznar el que aprobó el pago de 3.600 euros mensuales durante 4 años efectuados desde la Caja B para el consejero Calixto Ayesa. Nunca autoricé, dijo Aznar, pero no desmintió que esa conversación con del Burgo tuviera lugar. Yo no he dado autorización a nadie para compensar económicamente a nadie. Otra cosa distinta es que yo he tenido muchas reuniones con el señor Jaime Ignacio del Burgo y puede tener memoria de alguna reunión de la cual yo no tengo memoria. Pero, entre otras cosas, no puedo dar ninguna instrucción de pago económico a ninguna persona porque no tenía competencias para hacerlo. Entonces, ¿quién ordenó al tesorero Lapuerta que ejecutara esos pagos en negro reconocidos por los responsables si del Burgo, tal y como ha dicho, solo se los pidió Aznar? La interrogante quedó sin respuesta. Hubo otro hecho clave para el relato de las acusaciones en el que Aznar fue pillado en contradicción. Sostienen que el sistema de cobros de mordidas de la contabilidad B se pergeñó durante el periodo en el que Cascos desempeñó las tareas de tesorero a principios de los 90. Aznar insistió en que era falso e imposible porque Cascos ocupó el puesto de forma transitoria, provisional e interina sin función alguna durante solo unos meses. Pero el letrado de la acusación, Virgilio Latorre, le recordó que Cascos ocupó el puesto 2 años y provocó la respuesta de Aznar. Pues el tiempo que se suele llamar provisional e interino, pero calculo que sería muy pocos meses. 2 años. Yo no le conozco exactamente la fecha de designación del señor Álvaro de la Puerta, pero en todo caso eso es un periodo transitorio. Hay periodos transitorios más largos en la historia de España. Periodos transitorios más largos en la historia de España. Esto es lo que respecta a Aznar. Y Rajoy, sus incoherencias y sus falsedades. Lo negó todo con vehemencia, empleó en una veintena de ocasiones la expresión absolutamente falso o mentira y calificó de delirios las afirmaciones y papeles de Bárcenas, pero esos papeles delirantes han sido considerados por el Supremo, y cito textual, como prueba válida y suficiente para su sentencia en la que da por confirmada la Caja B y la existencia de sobresueldos. Rajoy insistió en que no había Caja B en el PP, que sería de Bárcenas. No hay ninguna Caja B del Partido Popular. Habrá unos papeles de Bárcenas que son los papeles del señor Bárcenas que él tendrá que explicar. Pero el Supremo ha ratificado que esa caja negra era del PP, que implantó un sistema de corrupción institucionalizado por el que la doble contabilidad se nutría de fondos de empresarios donantes que a cambio obtenían adjudicaciones. Rajoy también insistió en que más del 95% de las anotaciones de los papeles de Bárcenas son falsas. Más del 95% de las personas que aparecen en los papeles de Bárcenas han dicho que en lo que se refiere a ellos es absolutamente falso. Por ejemplo, yo. Mentira. Por el contrario, más del 60% de las anotaciones han sido ya corroboradas como ciertas, y los que las han negado son la mayoría de empresarios donantes, porque reconocerlos supone incurrir en un delito de cohecho, y los políticos que cobraron sobresueldos por el reproche social que supondría admitirlos según sentencia. El expresidente del Gobierno también aludió a informes de la Intervención General del Estado para intentar demostrar la falsedad de los papeles de Bárcenas. Y no sé cuáles son los criterios que él ha utilizado para elaborar esos papeles que luego la Intervención General de la Administración del Estado pues ha triturado en lo que a su credibilidad se refiere. Pero esos informes fueron superados por la instrucción, según recalcó el juez Ruz. Después de que la IGAE los redactara, la investigación comprobó los apuntes y quedaron desfasados, por lo que carecen de valor para los jueces que fallaron al respecto. Y otra falsedad más, desautorizada por los tribunales, Rajoy vino a decir que Bárcenas elaboró sus papeles ex proceso para inculparles. No hay Caja B, hay los papeles del señor Bárcenas que no sabemos cuándo los hizo, ni con arreglo a qué criterio, ni con qué objeto ni finalidad. Y la investigación ha confirmado que Bárcenas redactó sus papeles en los tiempos que dijo, desde 1990 hasta 2008, por las pequeñas variaciones naturales que se producen en la letra de las personas con el paso del tiempo, según concluyó la policía científica. No fueron hechos ad hoc ni a modo de venganza y han sido una prueba crucial en las condenas. Campos, solo una pregunta. Los testigos en un juicio están obligados a decir la verdad, ¿no? Sí, así lo juraron. Vale, ya está. Solo era para aclarar este punto. Muchísimas gracias. A ti, buenos días. Hasta luego. Aroca. Bueno, yo vi la comparecencia de estos dos expresidentes del gobierno y la sensación que tuve es que estaba ante dos mentirosos compulsivos.
O sea, 2 mentirosos con mentiras de Estado, acreditados, uno de ellos incluso en sede parlamentaria. Es decir, si fueron capaces de estas mentiras de Estado y hasta de mentir en el Parlamento, no me extraña nada que mintieran ayer. Y por no recurrir a las propias palabras de nuestro compañero y amigo Miguel Ángel Campo, me referiré a las palabras del propio Toni Cantó, hoy tan mencionado y antepuesto en antena, que decía del PP que estaba acreditada su financiación ilegal y también que se trataba de una empresa criminal. Es decir, el señor Cantó lo que repetía, lo que ya sabemos en virtud de una serie de sentencias. Después lo que más me llama la atención desde el punto de vista de Ángels es que ayer, de un presidente y otro, la idea que yo deduje es que el PP ha funcionado como los coches autónomos. ¿Cómo se llama? ¿Tesla se llaman los coches esos? Sí. Pues así ha funcionado. O sea, ha funcionado sin conductor. Porque ni uno ni otro han tenido nada que ver en el Partido Popular durante estos 10, 12 o 14 años. Y por cierto, una última anécdota. Cuando le preguntan sobre la mascarilla, el señor Boyer, y responde que él cumple las normas, me refiero al señor Aznar, recordemos que los dos son autores de 2 frases célebres. Una, viva el vino, y otra, ¿quién le ha dicho a usted que me tenga que decir a mí la cantidad de vino que me tengo que beber yo? Estos son los dos mentirosos que se sentaron a la que tengo ayer. que conducir, Gonzalo. A ver, yo creo que tenemos la responsabilidad de construir memoria, como decía antes, para construir futuro, y la memoria se construye de un modo pausado, neutral y sin voluntad de agravio. Y esto es lo que estamos haciendo con estos 2 expresidentes, hacer memoria de lo que no debe volver a pasar, ¿no? No ayuda y no deberíamos caer en la tentación de reírnos mucho del virtuosismo para el absurdo de Mariano Rajoy. Es verdaderamente asombroso y a mí me duele mucho por esos estudiantes que se esfuerzan por aprobar asignaturas de lógica y de argumentación, porque realmente es asombroso lo que puede llegar a decir. Pero no nos engañemos. No es tonto, y se hace el tonto, y por lo tanto es un cínico endiablado. No tiene ninguna gracia. Y lo que está haciendo, como dice Javier, es mentir, es negar lo que ha afirmado el Tribunal Supremo. José María Aznar es un soberbio que cree que está en una élite que le permite estar por encima del bien y del mal y que responde a las acusaciones y a los hechos probados con un desprecio absoluto. Debemos recordar cómo son para que no vuelva a haber personas como ellos al cargo de las instituciones. Un minuto, Mariola. Yo no sé qué sentido tienen estas pruebas testificales, honestamente, porque lo que se denota de esos testimonios es una falta de verosimilitud palpable y yo no sé si aportan demasiado al proceso. Mi pregunta es, ¿no hubiera tenido más sentido aceptar el careo que pidió Luis Bárcenas? Por lo menos el espectáculo hubiera resultado un poquito más interesante. Bueno, veremos porque hoy continúan las declaraciones en ese juicio. Sobre todo dejar claro eso, que hay una sentencia del Tribunal Supremo que acreditó la existencia de esa caja B del Partido Popular, sobre la que no sabían nada ninguno de los 2 expresidentes, pero claro, llegas a la conclusión que tampoco sabían nada de que había habido una sentencia en el Tribunal Supremo, porque si no, tendrían constancia de la existencia de esa caja B. Recuerden que ayer en la sesión de control al Gobierno hizo 2 anuncios. Todavía vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. El primero es que iba a renunciar a su acta de diputado antes de dejar el Gobierno, y el segundo, voy a querellarme contra el Partido Popular, y ya lo ha hecho. Javier Carrera, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, ya lo ha hecho. Han registrado ya esa denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por cohecho. Entienden en Podemos que se les ha dado cargos a cambios de votos a esos tránsfugas de la Comunidad Murciana. La denuncia va dirigida contra Teodoro García Egea, pero también contra Fernando López Miras, contra Francisco Álvarez García, María del Valle Migueles y María Isabel Franco, que son aquellos 3 tránsfugas que pasaron, digamos, al Gobierno en la Comunidad de Murciana. Lo que argumentan en Podemos en esta denuncia es eso, que hubo cambio de alguna manera de votos por a cambio de entrar en el Gobierno, pero no se va más allá. Lo que presentan, digamos, como pruebas es ese acuerdo, digamos, para la moción de censura,
censura y también, digamos, diversas informaciones periodísticas. Se pide, por ejemplo, la comparecencia de varios testigos, entre ellos, como digo, varios periodistas, y que se investiguen las cuentas de los denunciados, pero hasta ahí, de momento, llegan las pruebas para intentar demostrar ese cohecho, que es lo que acusa Podemos a estas personas, a estos 3 diputados tránsfugas, además de a Teodoro García Egea, el secretario general del PP, y a Francisco Orbiás, que hasta hace unos días, digamos, estaba en Ciudadanos. Pues hecha realidad ese anuncio de ayer de Pablo Iglesias en sede parlamentaria, la presentación de esa querella, ya lo ha hecho esta mañana Carrera. Muchísimas gracias. Hasta luego. Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos, quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener 1.000.000 de amigos y así más fuerte. Es una suerte que no haya streaming para que la gente no vea cómo bailas, si es que a eso se le puede llamar bailar. Me encanta esta canción, Sergio Castro. ¿Por qué has puesto esta canción? La ha puesto Sara, yo no sabía muy bien qué poner porque manejo varias cosas y cuando Sara no hace el avance te suelta la primera cosa que te Pues a mí me gusta esta canción. Bueno, mira, claro. Pues no está mal tampoco. Era un buen futbolista Roberto Carlos, ¿a que sí, Sergio? Bueno, se llama así por él, claro. Por el músico. ¿Ah, sí? Sí, así se lo pusieron sus padres porque eran unos enamorados de él. Ah, no sabía yo eso. Siempre se saben cosas. Nada, que a partir de las 11:30 tenemos debate, un poco al charco, un poco debate sin criterio en el rojo y negro. Para un modelo, para salvar de la crisis o para cualquier situación en la vida real, ¿qué es mejor? ¿El modelo individualista o la fuerza del colectivo? ¿Tú qué opinas? Yo lo que los oyentes digan. Aroca, ¿colectivo o individual? No lo sé, pero lo del 1.000.000 de amigos me resulta muy incómodo de gestionar. O sea, tener 1.000.000 de amigos. Yo con un amigo que es mi compadre tengo bastante y me sobra. Agotador, bueno, Mariola, sobra. ¿no? 1.000.000 de amigos. Sí, hago 1.000.000, imagínate tú. Gestionar eso. Un cumpleaños con 1.000.000 de gente. Los grupos de WhatsApp. Los grupos de WhatsApp, Gonzalo. O un pésame, imagínate, un pésame, que ahora que está de moda. Bueno, hay cosas para las que lo colectivo merece la pena el esfuerzo. Vale. Suerte que hay alguien sensato en esta tertulia. Suerte que hay algo sensato en esta tertulia. ¿Modelo individualista o modelo colectivo? Y luego, hablando de amigos, hoy tenemos cita con un amigo nuevo de Luis Alegre. Es alguien que no es muy conocido fuera de Aragón, pero es un periodista de la cadena SER que allí tiene mucho predicamento y os va a interesar porque tiene una vida apasionante. Y luego, bueno, tenemos las cosas que tenemos. El profesor Ocaña con el cine, vamos a hablar de educación ahora a las 10. En fin, ¿qué más quieres? ¿Yo qué más quiero? Pues hacer aparte todo de esto. 1.000.000 de amigos. No, yo con vosotros ya tengo suficiente. La pringada del puchero. Gonzalo Velasco, Mariola Urrea, Javier Aroca, hasta la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.